Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13TV. Son las 10:04 minutos. Alcaldes independentistas desafían al fiscal general del Estado y se pasan su orden por el Arco del Triunfo. Van a ver ustedes cómo en algún ayuntamiento, enseguida ven esas imágenes, se destruyen en una trituradora de papel las órdenes y advertencias del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía. Han anunciado además que después de prestar declaración ante los fiscales, unos van a ir voluntariamente, otros ya han dicho, como los de la CUP, que no van a acudir, pondrán las urnas el 1 de octubre en sus pueblos. Vean. Vamos adelante y no vamos a acudir a este requerimiento y con plena normalidad, porque al final este proceso, lo que hemos dicho, lo hacemos con plena normalidad. Este alcalde no tiene miedo, que en todo caso, si hay que asumir riesgos, van a ser los cargos electos y en primer lugar, yo como alcalde, que entiendo que es lo que me toca. Ya ven ustedes, es un desafío en toda regla después de que el fiscal general del Estado haya ordenado a los fiscales jefes de Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona tomar declaración como imputados o investigados a esos más de 700 regidores que apoyan la consulta ilegal. La orden de la Fiscalía insta a los Mossos de Escuadra a la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan de forma voluntaria por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. Hoy también ha sido cerrada por orden judicial la página web oficial de ese referéndum ilegal, pero Puigdemont la ha reabierto con dos réplicas alojadas en dos países, Luxemburgo y Reino Unido. Estamos asistiendo al pulso de la razón y la ley frente a la desobediencia contumaz de aquellos separatistas que ya rayan en la insurrección. La situación está yendo demasiado lejos como para que las advertencias y órdenes del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado o de la Justicia acaben diluyéndose como un azucarillo en el café sin más consecuencias. El Estado de Derecho quedaría definitivamente muy tocado y maltrecho. Bueno, son las 10:24 minutos de la noche. Dentro de un ratito volveremos con Rosaura Valentini, que es la esposa del hispano-venezolano John Goycochea, detenido y encarcelado por el régimen chavista hace ya más de un año, a pesar de tener en su favor una orden judicial para que fuera puesto en libertad, concretamente en octubre del año pasado, pero ahí sigue, en la cárcel, por su oposición al régimen chavista. Luego nos contará la experiencia, las vivencias y la situación que está viviendo en Venezuela, y especialmente su esposo, Rosaura Valentini. Antes voy a presentarles a quienes esta noche me acompañan. Fernando Lázaro, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, después de lo que has visto y escuchado, ¿cuál sería la clave del día para ti? Pues mira, yo iría un paso más adelante del asunto judicial, y después del paso que ha dado la Fiscalía General del Estado pondría el foco en Podemos y en su alineamiento con todos los nacionalistas en su intento de pedir explicaciones al fiscal general del Estado en el Parlamento. El foco desenfocado de Podemos. O sea que Podemos, en lugar de alinearse con la ley, con el Estado de Derecho, con la Constitución, siempre cuestiona aquello que evidentemente... Totalmente. Están jugando con la ambigüedad en el asunto catalán. Los socios de Podemos en Barcelona, Ada Colau, ahí lo tenemos, jugando ahí queremos estar en las dos barreras, pero en el fondo lo que quieren estar es donde están, que es con los soberanistas, con los rupturistas y con el movimiento que suponga la ruptura del Estado. Estos quieren ganar votos en Huelva y en Bilbao. Yo creo que al o final en Cataluña y en Madrid. Y eso no puede ser. Perdiendo todos. Al final les van a descubrir el pastel. Buenas noches, Alfonso Merlos. ¿Cuál sería ¿Qué tal, Antonio? Buenas clave noches. del día, tu titular? Bueno, a mí me parece que satisfactoriamente estamos viendo que en España hay un Estado de Derecho rocoso, musculoso, y que está prevaleciendo frente a aquellos que día tras día están intentando buscar todo tipo de triquiñuelas, de trucos y de trampas para sortearlo. Lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, y lo que veremos de aquí al 1 de octubre, es cómo ese Estado de Derecho va a prevalecer frente a aquellos que quieren saltárselo a la torera. Sandra Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu titular, tema del día? Pues mi titular es que los alcaldes independentistas, yo creo que este desafío se convierte en el primer gran reto de la Fiscalía. A ver si realmente vamos a dar ese paso y estos señores van a ser detenidos si finalmente no acuden a declarar. Vamos a ver qué pasa sobre ese particular. Esther Jaén, ¿coincides tú en esa apreciación?
todo gira en torno al asunto catalán y el separatismo. Lamentablemente sí. De hecho, mi titular sería que Puigdemont persevera en la desconexión. De hecho, ya está desconectado del Estado de Derecho, etcétera, y en la desobediencia, ¿no? Porque, en fin, le acaban de cerrar la justicia, la fiscalía, le cierra la página web para promover el referéndum ilegal y ha abierto otra. Es decir, por un oído le entra, por otro le sale. ¿Y este desafío va a tener consecuencias, sí o no? Javier Gallego. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues consecuencias, como apuntaban mis compañeros, esperemos que tengan, porque el Estado de Derecho es el Estado de Derecho. A mí, como titular, me sigue sorprendiendo e indignando sobremanera que algunos independentistas perviertan la palabra democracia para ir contra la democracia, para desafiar al Estado de Derecho. Utilizan la palabra democracia precisamente de una forma torticera para embestirse en ella. Pero lo que están haciendo es desafiar a la democracia, desafiar a la ley, y siguen en esas hasta hoy. Eso me sigue sorprendiendo, pero indignando día tras día. Martu Garrote, A mí no, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tema del día para ti? Pues para no hablar de los malos, a mí me gusta más hablar de los buenos. Más de 350 alcaldes y concejales del Partido Socialista Catalán, mis compañeros, han dejado claro, han firmado un manifiesto diciendo que ellos no van a participar de una ilegalidad y por ello están siendo insultados, amenazados. A Núria Parlon la han llamado charnega de mierda, pintadas en las puertas de las sedes, están soportando una presión que no es de recibo cuando lo único que están haciendo es limitarse a cumplir lo que manda la ley, la Constitución y el Tribunal Constitucional. Entonces yo desde aquí pues orgullosa de mis compañeros y les mando ánimos y fuerza porque quedan días muy difíciles por delante. Por supuesto. Bueno, después vamos a hablar sin duda de este pulso de los alcaldes separatistas, independentistas a la Fiscalía General del Estado y si al final esto va a terminar, si se niegan a declarar voluntariamente, con la detención de algunos de ellos, insisto. Y si van a seguir adelante para colaborar con esta consulta. Pero antes vamos a redundar en la información exclusiva que antes adelantábamos con José Luis Pérez, que hoy ha ofrecido Carlos Herrera en la COPE, a propósito de la detención de esta mujer sevillana, turista sevillana, en San Petersburgo hace un mes aproximadamente. Vean. La mujer española detenida en Rusia podría ser víctima de una trampa. Según estas versiones, Neceser habría sido dejado ahí por miembros de la inteligencia. Todos los detalles esta noche en El Cascabel. Mónica González, muy buenas noches, Mónica. Buenas noches, Antonio. Bueno, vamos a desarrollar la historia, vamos a contar a aquellos que Eso no están es. familiarizados con este caso sorprendente, llamativo, y además con la información exclusiva que ha ofrecido Carlos, sorprendente Sí, a su vez. muy sorprendente, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y cómo está? Bueno, lo que ha ocurrido, Carlos, lo que han contado los compañeros esta mañana de Herrera en COPE, es que una mujer, como tú bien decías, sevillana, de 56 años, se encuentra en San Petersburgo, en el aeropuerto de allí, junto con su hija, estaban de vacaciones. Esto ocurrió el pasado día 6 de septiembre, querían pasar unos días en Moscú, hasta el pasado domingo, pero se encuentran que en el aeropuerto, y lo vamos a ver ahora mismo en el pantallón, se encuentran que la mujer, María del Carmen, bueno, pues se encuentra un neceser en el suelo, como a lo mejor lo podíamos encontrar cualquiera de nosotros, ¿no? Coge el neceser, su hija primero le advierte, no lo cojas, mamá, que no es tuyo y tal, lo coge, lo abre. Bueno, primeramente, pregunta a los compañeros de alrededor, la gente que la acompañaba, gente que estaba por ahí en el aeropuerto, oye, ¿es de alguien en el neceser? Nadie lo reclama, abre el neceser y bueno, ahí se encuentra una serie de enseres por valor de más o menos 100 euros. Unas gafas graduadas, gafas de sol, algo de maquillaje, una bisutería, cargador de móvil, bueno, y decide coger varias cosas. Se queda solamente, deja el neceser con un cargador del teléfono móvil y las gafas graduadas y las coloca en una máquina expendedora del aeropuerto. Bueno, no hay más motivo, se van hacia el check-in, a la facturación, y ahí ocurre lo siguiente. La policía se acerca y le pregunta, ¿usted tiene algo que no es suyo? Y la mujer, de buena fe, eso es lo que yo pienso, le cuenta, mire, es que me he encontrado este neceser y he cogido esto. Entonces, inmediatamente las autoridades rusas, ¿qué hacen? La detienen en ese momento y, para sorpresa, evidentemente, tanto de María del Carmen como de Lola, de su hija. También hay que decir que a partir de ese momento están como unas 10 horas esperando a que llegue un traductor, porque no había nadie que hablase ni español ni inglés.
Después de esas 10 horas están hasta las 3 de la mañana para declarar y una vez en ese momento la llevan al calabozo donde pasa 2 días y a partir de ese instante, después de esos 2 días donde la mujer está muy mal, la llevan a prisión preventiva donde está a la espera de ese juicio que ahora comentaremos también. Y esta mujer además se enfrenta por ese robo, que en España sería un hurto realmente porque es un valor bastante ínfimo, a 5 años de prisión. Es que es lo más irrisorio, es lo más llamativo. Y lo que contaba además... 5 años de prisión. Y lo que contaba Carlos Herrera esta mañana, y ahora lo vamos a poner, es el cómo les llega información de los servicios secretos, los servicios de inteligencia, diciendo que es posible que alguien de los servicios secretos rusos, agentes secretos, se hayan colocado deliberadamente o adrede ese neceser para que alguien lo robase. Entonces, si te parece, vamos a escuchar a Carlos Herrera. Pero alguien sería alguien español en este caso. Español en este caso, por un motivo que ahora Carlos lo... Venga, pues vamos a escucharlo. Lo que decía hoy en COPE, en su programa esta mañana. Venga. Este programa está en condiciones de aclarar la versión que ha recabado de especialistas en inteligencia y en contactos, y según estas versiones, ese neceser habría sido dejado ahí por miembros de la inteligencia con el fin de que lo recogiera alguien, una española, preferiblemente una francesa o una inglesa, porque es una manera de enviar un mensaje a estos países, en este caso a España, de que no colabore de manera tan activa con Estados Unidos en arrestar ciudadanos rusos. Bueno, la verdad que es tremendo lo que cuenta sorprendente. Herrera, pero también sorprendente que su hija Lola, que ahora por cierto ya está en España, ha estado en los micrófonos también de los compañeros de COPE, contaba cómo se sentía y cómo vivía en esa injusticia. Si te parece, vamos a escucharlo. Estoy muy triste y muy impotente. El viernes, cuando fue la vista de lo que iba a ocurrir con ella, en la cual la jueza decidía si era un crimen, si podía estar en un apartamento o si tenía que estar en prisión. Si ha actuado mal y tiene que asumir las leyes de Rusia, o por lo menos también que tenga los derechos de Rusia, porque un ruso cuando tiene 48 horas retenido, como estuvo mi madre hasta la vista, y después de los 2 meses hasta la espera del juicio final, se va a su casa y él, ¿sabes?, puede tener las comodidades de estar en su casa. Mi madre no, mi madre tiene que estar en prisión. Es que ya está pagando antes de ser juzgada. Mi madre es fuerte, pero también creo que esas circunstancias, y yo me considero fuerte también y estoy deprimida. Y estoy aquí en España, que cuando llegue a veces el suelo. Bueno, pues es la situación desesperada de esta joven ante la circunstancia que está viviendo su madre en San Petersburgo, en Rusia, y con un horizonte penal de 5 años, y esto no se arregla de otra manera. Hoy hemos podido hablar. Cristina Bravo, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Has tenido oportunidad de seguir hablando con la hija de Mari Carmen? Eso es, hemos podido hablar personalmente y telefónicamente esta mañana con ella, con Lola, y al igual que escuchabais en esas declaraciones de audio, está muy desesperada. Antonio nos ha asegurado que las autoridades españolas en este momento le han pedido cautela y prudencia, que van a trabajar en el caso y que finalmente intentarán resolverlo lo antes posible. Pero como decimos, ella está muy desesperada porque además no puede hablar apenas con su madre. Bueno, ¿y qué opina de lo que ha dicho, o contado, mejor dicho, Carlos Herrera en esa información exclusiva en su programa de COPE? Pues ella ahora mismo tiene una incredulidad absoluta en todos los sentidos. Asegura que se encuentra un poco en estado de shock porque no sabe muy bien qué hacer, cómo pasó todo, cómo han podido llegar a esta situación y, como decíamos, se encuentra bastante desesperada. Bueno, ¿algo más, Cristina? Sí, en estos momentos ella está a la espera de que le confirmen qué podría pasar con la situación legal de su madre. Ya han contratado a una abogada que además sabe ruso para poder traducir con los medios rusos, y asegura que su madre podría estar todavía un par de meses en prisión a la espera del juicio. Hasta luego, Cristina Bravo. Bueno, Mónica González, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué pasa? que tiene que estar María del Carmen hasta el día 6 de noviembre, o sea, dentro de 2 meses, en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la jueza dice... Por menos de 100 euros. Por menos de, es que es irrisorio, Antonio, por menos de 100 euros, y además porque dice que hay riesgo de fuga. La hija quiso alquilar un apartamento y la jueza le dijo, no, es que la señora tiene que estar en prisión porque como no es rusa y no vive en este país, tiene que estar en prisión preventiva. Entonces, es un caso tremendo del que hablaremos seguramente en los próximos días, y hay muchos detalles de los que tendremos que hablar. Y el gobierno, me imagino que está actuando, lógicamente, porque claro,
En este ante caso, esta tesitura. Lola, que es la hija, se puso en contacto con el consulado español allí y parece ser que están haciendo presión para que también vayan a una persona cercana del consulado para que les ayude y tramiten. Igual que aquí en el Ministerio de Exteriores también tienen que ayudar para que esa mujer de alguna manera tenga que salir de prisión, que solamente son menos de 100 euros. Es que es alucinante. Claro, es que sea o no Alfonso Merlo víctima de una trampa, Mari Carmen. Es que es un hurto, no un robo. No, es un atentado contra el sentido común. Es un auténtico disparate. Que pueda estar esta mujer encarcelada. Yo no por tengo ese, tan claro es un auténtico disparate, claro. Pero si te encuentras algo en el suelo, ¿a quién le ha hurtado? ¿A quién le ha robado? ¿Quién ha denunciado un robo o un hurto? Es que tampoco es eso. Toda la razón. Lo que pasa es que en este caso la justicia rusa dice que es un robo, cuando un robo es con fuerza, con violencia, con intimidación. Y en este caso no se produce ninguna de las tres características. Más bien sería un hurto leve, pero tampoco porque cogió con lo que tú decías, Esther, un neceser del suelo y cogió lo que le pareció, que a lo mejor no está bien hecho, de acuerdo, a lo mejor no está bien hecho, pero que tampoco hay que meterle a la cárcel durante 2 meses a espera de un juicio que se celebrará. Una ejemplar del año, pero meterla en la cárcel 2 meses a esperar un juicio. Y que lleva una semana y que la puede cárcel conllevar hasta 5 años de cárcel. Es una desmesura. A mí me parece que esta información que ha dado Carlos Herrera en la COPE, esta exclusiva, tiene muchísimas aristas. Lo primero, naturalmente, es mostrar la solidaridad con esta familia, porque no es de recibo, en el caso incluso de que se haya robado el neceser, en el caso de que se haya robado, no es de recibo en ninguna democracia homologada. Es verdad que Rusia tiene unas particularidades en las que podríamos entrar. Rusia no es Francia, ni Alemania, ni Italia, entonces no está en ese grupo. Rusia no forma parte del club de la Unión Europea. Y por lo tanto, pues es una desmesura, evidentemente, que incluso si hubiese robado el neceser, se pase 2 meses en prisión preventiva e incluso se enfrente a una pena de 5 años de prisión, que eso sería inconcebible en cualquier país de la Unión Europea. Y por lo tanto, punto número 1, solidaridad máxima, y esta mujer tiene que salir lo antes posible. Pero luego hay una cuestión que ha deslizado Carlos, o que ha señalado claramente, que a mí también me interesa, y es cuando habla de la operación de servicios de inteligencia. Con Rusia, evidentemente, estas cosas no se pueden descartar. Yo le estaba comentando, date cuenta, a España y a Gran Bretaña. Claro, pero date cuenta, hablaba Carlos Herrera de que a Rusia no le ha gustado que se haya detenido a determinados ciudadanos rusos. Y estábamos hablando antes, en Maquillaje, de un caso, si recuerdas, Antonio, que comentamos precisamente en esta mesa hace unos meses, que es el de una pareja de ancianos rusos acusados, acuérdate, que comentamos, de ejercer de testaferros de Teodoro Obiang, que llevan 2 ancianos 25 meses en prisión preventiva en Las Palmas, en Canarias. Lo digo por el tema de la detención de ciudadanos rusos que estaba comentando Carlos Herrera. Claro, esa denuncia sobre esta detención y estos 25 meses de estos ciudadanos rusos, la familia Kokorev, esa queja está en el Consejo General del Poder Judicial. Esa queja está en la diplomacia rusa. Esa queja sobre esos 25 meses está en el Parlamento Europeo. Yo, desde luego, Dios me libre, no voy a establecer una relación causa-efecto. No la voy a establecer de ninguna manera. Pero digo que los servicios de inteligencia toman nota de casi todo. Yo te voy a decir una cosa. Toman nota de casi todo. 25 meses de prisión preventiva en Las Palmas de Gran Canaria. Y un pequeño elemento que seguramente Fernando Lázaro, como buen conocedor además de la información de tribunales, se sabe. Un juez canario estuvo hace unas semanas en el Consejo General del Poder Judicial con un expediente disciplinario dando cuentas de por qué en una conversación en la Audiencia Provincial de Las Palmas él había dicho que los ciudadanos rusos eran unos mafiosos y los italianos del sur. Y vino a dar cuentas al Consejo General del Poder Judicial. Y ahí me detengo en la información. No quiero opinar absolutamente nada, pero los servicios de espionaje toman nota de casi todo. Cuidado. Y por redundar un poco, es decir, rusianos tienen unas ganas locas, como régimen. No te digo que esto sea consecuencia, pero que en lo que tú empiezas a deslizar ya, hay unas actuaciones vía Fiscalía Anticorrupción contra tramas corruptas de la antigua Unión Soviética, con unos vínculos políticos con el régimen de Putin, que Fiscalía Anticorrupción lo ha puesto negro sobre blanco, con nombres y apellidos, que hay generales, que hay fiscales, que hay jueces, que hay tipos de la Duma, que hay... En fin, hasta ricos muy cercanos a Putin, está negro sobre blanco acusando a la Fiscalía de Corrupción. Nos la tienen guardada y a la mínima. Puede parecer una información simplona e inocente, pero cuidado con la trastienda. Cuidado con lo que hay en el armario. Yo creo que de todas maneras la compañera ponía el punto. Solo un segundo. El punto clave es
alguien ha tenido que denunciar la sustracción de ese bolso. Claro. Si hay un nombre y un apellido detrás de la propiedad de ese bolso, ¿estaríamos hablando de otra cosa o no? Bueno, tampoco es garantía, pero tiene que haber una denuncia para que sea un robo. Si no hay esa denuncia de robo, esta mujer se ha encontrado un bolso y se ha quedado con ello. Sí, sí. No. Exactamente. Aquí, de todas formas, no, Javier. pero más allá de la vertiente personal y humana, que quizás es la que más nos tiene que preocupar, hay una compatriota que hay que, como bien habéis apuntado, ayudar. Pero lo que sugerís, y ha sugerido Carlos esta mañana, le damos carta de verosimilitud. Con eso ya es suficiente. Y ante eso habría que pedir alguna explicación. Es decir, ¿aquí hay alguna jugada que desconozcamos? ¿Sí o no? Bueno, pues hay unas autoridades también españolas que deberían dar por lo menos un paso al frente a la hora de pedir explicaciones a una diplomacia a la que todos damos la posibilidad de haber hecho algo así. Con eso ya es suficiente y es gravísimo. Por supuesto que Pero bueno, es que la diplomacia española llevaba una semana silbando, ¿eh? Porque hasta que no ha salido en la radio esta mañana y ha tenido repercusión, esa mujer, el primer día, la hija se fue al consulado y el consulado no movió un músculo. Y la hija vino a España y el consulado y el gobierno español no movió un músculo. Y ha sido cuando esta mañana ha salido en la radio y se ha hecho... Se ha movilizado todo. Dice, no, ya va, mañana ya llegas 8 días tarde. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Gracias, Mónica. Gracias, González. Antonio. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, En mañana. cualquier caso, estaremos muy atentos al devenir de los acontecimientos y de las noticias en relación con esta mujer, con esta sevillana. Hay una desproporción extraordinaria, enorme, entre el supuesto delito que comete y la pena que ella está pagando, en prisión y con un horizonte penal de hasta 5 años si es juzgada y condenada. Es tremendo. Por algo menos de 100 euros y además por sustraer presuntamente algo de un neceser que se encuentra y que nadie lo denuncia, lo que antes apuntábamos. No ha robado nada. Estamos diciendo, alguien se ha encontrado y ya dice, ¿esto de quién es? Nadie y tal. Se lo lleva y se marcha y ya está. Y ahí queda todo. Pero bueno, en fin, vamos a estar muy atentos, insisto, al devenir de los acontecimientos en relación con esta información. Bueno, pues antes de abordar temas políticos que nos llevarán sin duda de nuevo a Cataluña y ese desafío independentista, yo creo que es oportuno que comentemos la situación de un joven hispano-venezolano, Jon Goicoechea, detenido y encarcelado por el régimen chavista hace ya más de un año. Su esposa, a la que antes presenté, Rosaura Valentini, nos acompaña aquí esta noche en el plató del Cascabel y enseguida vamos a hablar ya detenidamente con ella. Pero antes vean esto. El 29 de agosto de 2016 comienza la pesadilla de Rosaura Valentini. Su marido, el abogado hispano-venezolano Jon Goicoechea, dirigente del partido opositor Voluntad Popular, es detenido sin una orden judicial. Durante 56 horas su familia no sabe nada de él. Los 10 primeros días permanece en una celda de castigo. No tiene luz ni ventilación natural y durante meses permanece incomunicado. No puede recibir visitas. Yo quería ver a mi papá, pero no lo dejaron. Yo quisiera que tuviera libertad para salir de ahí. Yo quisiera que lo liberen. Basta ya de tantos abusos. Estamos sufriendo. Dejen de hacer sufrir a la gente en Venezuela. Ante la falta de pruebas contra él, 2 meses después, un tribunal ordena su puesta en libertad. Sin embargo, la orden no se acata. No le liberan. Estoy aquí porque adoro a mi familia, porque creo en la familia venezolana y creo en la libertad y creo en que tenemos que todos luchar por la libertad. Una incansable lucha que la trae a España en varias ocasiones. Incluso interviene en Naciones Unidas. Necesitamos urgentemente verdad y justicia. Mi esposo ha estado encarcelado por más de un año, pese a tener una orden judicial de libertad desde hace 11 meses. Rosaura está aquí de nuevo. Llega con un mensaje. Libertad para mi papá. Jon lleva 13 meses en prisión. Rosaura, ¿cuándo ha sido la última vez que ha hablado usted con su esposo, con Jon? Hace 2 semanas. 2 semanas. Sí. ¿Cómo estaba? Está en una celda, en unas condiciones infrahumanas, terribles, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en la sede de la Policía Política. Se llama el Helicoide y es uno de las cárceles
los centros de tortura más terribles que tiene Venezuela. Él se encuentra preso desde hace ya 13 meses en ese sitio, o sea, la celda donde está no tiene ninguna ventana de ningún tamaño, o sea, ni siquiera un mínimo de entrada de luz natural. ¿Y le dejan salir al patio, a algún sitio? Pasa 21 días continuos, a veces sin recibir luz solar, dentro de, de esos pasillos, de esas celdas terribles, donde hay cámaras, donde, torturan a personas. Él le ha tocado ver cómo torturan a los detenidos que llegan al helicoide, que le ponen electroshocks. Él estuvo 7 meses metido en una celda donde habían 20 funcionarios que estaban todo el día vigilando lo que él hacía. Lo metieron a él solo ahí, lo aislaron. Él pasó 7 meses así y luego lo pasaron a esta celda donde está actualmente, donde no se sabe si es de día o no se sabe si es de noche, no se distingue. La única forma de distinguirlo es si ves el reloj. O sea, y así pasa él sus días siendo inocente, con una sentencia de libertad, con un sobreseimiento, con una solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público. Es decir, mi esposo se encuentra secuestrado. Y como fue secuestrado, porque él ¿cómo lo detienen a él? ¿Cómo lo detienen? Esto fue el 29 de agosto, creo, del año 2010, del año pasado. Sí. Justo en víspera de la gran marcha sobre Caracas. Exactamente. Estamos hablando además de una manifestación, concentración convocada por la oposición al régimen de Chávez, y justo en víspera de aquella gran marcha es cuando... Sí, porque nosotros teníamos 2 meses de haber regresado de España. Nosotros vivimos 3 años en Madrid, porque nosotros decidimos salir a estudiar y a prepararnos, y mi esposo quiso regresar, y lamentablemente a los 2 meses de regresar, que era en la víspera de esta marcha pacífica que querían, la gente tenía el derecho de hacer, pues nada, él saliendo un día de un túnel, lo esperaban a las afueras 15 funcionarios del SEBIN sin ningún tipo de identificación, con armas de guerra, armas largas, con cerca de 7 vehículos. Le amarraron las manos, lo empujaron en el coche y se lo llevaron hasta este sitio que se llama el helicoide y qué excusa ahí permanece. Pusieron para detenerle? ¿Cuál fue el delito que comete su marido? Le fabricaron unas pruebas que la Fiscalía determinó que eran falsas. Le quisieron inventar que tenía explosivos. Cuando, las personas que conocen a John Goicoechea en Venezuela lo conocen por su lucha no violenta precisamente. O sea, él fue uno de los líderes estudiantiles en el año 2007. Él milita en el partido de Leopoldo López, que también está detenido. Sí. Pero una de las cosas que lo caracterizaba a él era que era una persona que estaba de acuerdo y promovía la lucha no violenta en Venezuela. Era un movimiento de las manos blancas, que buscaba simplemente la libertad y la democracia. O sea, John Goicoechea es un demócrata que se encuentra simplemente secuestrado por un régimen que no soporta personas que piensen distinto a ellos, ¿no? Y nosotros estamos siendo víctimas como familia de todo eso. Él es detenido el 29 de agosto y desde entonces se produce 1 mes y medio después o 2 meses esa sentencia que le pone en libertad, ¿verdad? Es correcto. Es una sentencia judicial. Sí, el 20 de... Que acuerda su libertad. El 20 de octubre. Del año 2016, al no haber ninguna acusación por parte del Ministerio Público, llega esta orden de libertad. Y sin embargo no se ejecuta la orden de libertad. No se ejecuta y lo que hacen es que, aparte de eso, cierran el tribunal. Una vez que el tribunal emite esta sentencia, lo cierran de manera tal que nos niegan la justicia, le niegan la justicia a John y no podemos ir ni siquiera a preguntar cuál es el motivo. O sea, tienen ya 10 meses con el tribunal cerrado. Y la Organización de Naciones Unidas, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, le solicitó al gobierno venezolano en abril la inmediata puesta en libertad de John, al determinarse que fue una detención arbitraria
Y bueno, ya el Estado venezolano tiene 6 meses para contestar a esta solicitud de las Naciones Unidas, que ya se vence ahora en octubre. Y bueno, y si no estarían continuando con la violación de los tratados y además que... ¿Cuánta gente hay detenida ahora mismo en situación como su esposo, como Jon Goicoechea? Cerca Además de de Leopoldo 600. López, que recordemos, sí. el caso de Jon, 600 personas. Cerca de 600 Opositores presos al políticos. presos políticos. Sí, y también otros españoles con doble nacionalidad, al igual que yo, que mi marido, que mis hijos, que también... Su familia, la familia de Jon, reside en el País Vasco. Usted también tiene familia aquí en España, en Barcelona. De Barcelona. Bueno, nuestra familia, como muchas, es una familia que emigró a Venezuela hace unos años, pues nuestros padres hicieron vida allá y nosotros nacimos allá. Y bueno, lamentablemente nos ha tocado sufrir todo esto simplemente porque mi esposo quiso dedicarse a luchar por la libertad. Pues, y sus hijos, tiene 2 hijos, ¿no? Tenemos 2 hijos de 8 y 5 años. ¿Cómo llevan los niños? Hemos visto ahí imágenes antes. Sí. ¿Cómo llevan los niños esta situación? Muy con bueno. Su padre encarcelado. Es imposible explicarle la situación, es muy difícil. Hemos tenido que ir a psicólogos, los niños están en tratamiento continuo. En el colegio, bueno, ahora han comenzado el colegio aquí en Madrid, porque la situación de inseguridad es terrible. A mí misma me amenazaron con meterme presa en el SEBIN una vez que fui a visitar a Jon y no me querían dejar entrar. Entonces, de verdad que yo decidí traerme a los niños para que estuvieran más protegidos. Y bueno, ellos la verdad es que están sufriendo muchísimo. Mi hija todas las noches cuando se va a dormir llora y me dice mi papá, mi papá, mi papá. Y yo lo que le digo es, bueno, estás viviendo ahora en el corazón de papá. ¿Cuánto tiempo ha podido ver a su marido durante este último año? ¿Le dejaban ir todas las semanas o tenía un régimen de visitas muy establecido, muy riguroso? Sí, el régimen en los primeros tiempos no nos dejaron verlo. Él estuvo desaparecido por 56 horas. No sabíamos ¿Denunció usted su desaparición? Sí. Incluso llegó a pensar probablemente que estuviera muerto. Sí. Después, luego de eso, bueno, a los 10 días lo pudimos ver por primera vez. Y a partir de ahí nos asignaron que podíamos ir a visitarlo 2 veces por semana, pero eso no se cumplía. O sea, y era ir hasta la cárcel y esperar horas bajo el sol con los niños, a ver si entonces ellos lo que hacen es que llaman por teléfono a los que les dan las órdenes a ellos. Entonces, bueno, ahí nos mantenían siempre con la agonía, la angustia de no saber si lo íbamos a poder ver realmente o no, ¿no? Y eso nos lo hacen sobre todo a las personas que... ¿Y sus hijos también han podido verlo o han tenido más dificultades para ir a visitarlo? Sí, ¿Ha ido con ellos? ¿Ha podido ir yo con los ellos? he llevado y de verdad que no es un lugar para niños, o sea, es un lugar donde están muchos funcionarios con armas largas, con pasamontañas. El trato es muy hostil, a ellos no les importa que si van ancianos, si van niños, o sea, no hay ninguna condición humana para eso. Entonces, bueno, ellos lo tienen que visitar a él dentro de esa celda de 10 metros cuadrados, ellos ven ese encierro, esas rejas terribles. Él está también con 4 personas más dentro de esa celda. Las condiciones son, el baño es nunca hay agua, entonces los olores son terribles, entonces de verdad que ha sido muy difícil tener que llevar a los niños para allá y explicarles el motivo del por qué su papá, que ellos saben que es un hombre bueno, porque tiene que estar ahí. Rosaura, y cuando usted, viendo la situación injusta que vive su marido, la injusticia que pesa sobre él en estos momentos, y viene a esta parte, a España, se siente también español, igual que su esposo, y ve cómo algunos grupos políticos o algunos dirigentes políticos contemporizan con la situación de Venezuela e incluso disculpan al régimen, e incluso, bueno, no cuestionan que allí se estén violando los derechos humanos y que haya presos políticos. ¿Eso cómo lo vive usted?
Hay aquí un grupo político que es Unidos Podemos, que ya sabe que, bueno, no considera que la situación de Venezuela sea de violación constante de los derechos humanos y de que haya presos nosotros somos un ejemplo. Yo le hago un llamado a que ellos reflexionen, porque nosotros somos un ejemplo, como hay tantos ciudadanos españoles que están en la misma situación que nosotros. O sea, es un país donde se violan los derechos humanos de las personas, o sea, y eso no hay duda y no entiendo, o sea, yo los invito a que ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con Pablo Iglesias, por ejemplo, o con algunos dirigentes de Unidos Podemos? No, nunca, no. Pero bueno, ¿Y qué le diría si tuviera la oportunidad de verle cara a cara, como estamos usted y yo aquí? Qué bueno, que sí, o sea, me gustaría poder contarle la realidad y que visitara Venezuela y que pudiera ir a las cárceles y que pudiera ir a visitar a los presos políticos españoles y que pudiera darse cuenta y todo, que hay 600. Pero bueno, hablando del tema de España, que para que se dé cuenta de cómo tratan a las personas allá, o sea, que los encierran en especie de jaulas sin haber cometido ningún delito. Bueno, su situación, el tiempo que ha estado allí en Venezuela, antes de venir aquí a España, me imagino que está usted haciendo gestiones, todas las que puede y más, ante el gobierno para ver si puede encontrarse luz al final de este túnel y su esposo salir en libertad. Sí, es correcto. Está haciendo gestiones, ¿no? Me imagino. El gobierno está prestándole apoyo. La oposición, que también critica y lógicamente condena al régimen chavista, PSOE, Ciudadanos, etcétera, ¿le están apoyando a usted? Claro que sí, he recibido mucho apoyo. Y bueno, hay que ser contundentes porque bueno, yo sí siento que la vida de mi esposo corre peligro en la situación en la que él está. Además que no recibe atención médica, o sea que yo sí considero que las personas que lo quieren mantener preso ahí quieren hacerle daño y quieren acabar con él, porque si no lo tuvieran así. O sea, ¿por qué motivo? Si ya hay una orden de libertad, tiene que seguir preso. Entonces, por eso yo, como sé que España es un Estado de Derecho y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, como todos los distintos poderes, o sea, que se encuentran bien establecidos y hay separación, yo he decidido acudir a todos ellos porque en Venezuela lamentablemente se nos está negando la justicia. Bueno, vamos a ver un vídeo que nos ha enviado un exmilitar venezolano que ahora está viviendo aquí, exiliado, viviendo en España, en Valencia concretamente. No se identifica por razones obvias, hay miedo a sufrir represalias, pero es el vídeo en el que se muestra cómo se está viviendo una situación realmente dramática por parte de muchos venezolanos allí, donde hay gente que tiene que rebuscar en los cubos de basura para poder comer en esta circunstancia. Y no digo ya de control de medicamentos, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. He venido denunciando lo que pasa en Venezuela mediante imágenes, fotos, la falta de alimentos, colas del hambre. Para nosotros son mafias de control social del Estado que chantajea a los ciudadanos con una bolsa de comida cada 4 días y se lo da únicamente a los ciudadanos que tienen el carnet de la patria. No es gratis. La gente paga por la bolsa CLAC 15.000 bolívares a la mafia del régimen. Compran los productos en el exterior y a buen precio y venden las bolsas CLAC a los ciudadanos. Vamos, un negocio muy redondo que mensualmente roban entre 50 y 70 millones de dólares del Estado. Y yo como ciudadano español exijo más atención al caso de Venezuela. La vida de millones de personas está en juego. Y con la vida no se juega, se respeta. ¿Ha tenido usted también, ha sufrido usted las consecuencias de esta situación? ¿Ha tenido acceso a medicamentos o no en circunstancias especiales? ¿Cómo ha sobrevivido esto es tal cual así como está diciendo este señor. Cuando uno tiene una enfermedad, lo que sea, no consigues las medicinas en Venezuela, tienes que ponerte a buscar se usan mucho los medios de comunicación, por Twitter, miren, estoy buscando tal medicamento, o sea, así es como se consiguen las medicinas hoy en Venezuela y si las consigues es a precios realmente muy caros, o sea, porque se pueden pedir que te las traigan de Colombia, pero eso lo puede hacer muy poca gente y es realmente costoso para lo que se gana en Venezuela. Y bueno, sí, por supuesto que tenemos mucha familia que padece todo esto.
Bueno, Rosaura Valentín, le deseamos todo lo mejor. Ojalá que pronto vea usted a su esposo en libertad, John Goicoechea. Gracias. Amén. Dios y quiera. todo lo Muchas mejor para usted y gracias. para el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver. Paula Sánchez, dinos cómo está en estos momentos el barómetro y cuéntanos también algunas de las opiniones y comentarios que nos han enviado nuestros espectadores. Pues mira, está la cosa muy igualada hasta ahora. Les estamos preguntando por esa española que ha sido detenida en Rusia, si es víctima o no es víctima de una trampa, y marcadores igualadísimos. Les decíamos, 51,8% de ustedes que sí, 48,2% que no. Y en la red leemos algunas respuestas. Hay un poco de todo. Luisa nos decía que confía que el gobierno español exija la inmediata puesta en libertad de esta mujer española. Pero sin embargo, Juana opina que pretendemos imponer en otros países las leyes que deben tener en Rusia, que no delinca y punto. Más WhatsApps, el de señora que dice, pobre mujer, aquí hay gato encerrado, que pidan explicaciones a la embajada. Desde luego que el asunto, Antonio, está dando mucho que hablar en las redes, es complicado el caso, pero bueno, en todo caso, desde aquí desearle que se resuelva rápido. Por supuesto que sí. Bueno, en unos momentos, por cierto, vamos a estar con el portavoz, uno de los portavoces de los sindicatos de los Mossos de Escuadra, con David Miquel, para que nos cuente cuál es la situación que está viviendo la Policía Autonómica Catalana de cara al 1 de octubre y qué va a hacer concretamente y cómo están recibiendo estas órdenes de Fiscalía General del Estado. Pero será dentro de un ratito. Ahí tenemos ya a David Miquel. Enseguida estamos con él. Bueno, son las 11:10 de la noche y voy a saludar a Consuelo Font. Consuelo Font es experta en Casa Real y desde hoy, todas las semanas, nos va a acompañar aquí en el Cascabel para hablarnos de la actividad de la familia real. Consuelo, muy buenas noches. Muy buenas noches, y bienvenida. Antonio. ¿Qué tal estamos? Gracias. Bueno, estupendamente. Aquí ya, pues en pleno curso. Hombre, en pleno ya curso. Fíjate cómo está esto. Todos los reyes están sí. continuamente, vamos, teniendo una actividad desbordante. Hoy además hemos tenido a los reyes, Felipe y Leticia, los dos, don Felipe, doña Leticia. Hacía tiempo que no se les veía juntos. Hoy han aparecido juntos porque han tenido que, bueno, han entregado los premios nacionales de la cultura. Mañana también estarán juntos en la inauguración del curso ha llamado la universitario. atención tanto que hoy aparecieran juntos? Bueno, pues porque últimamente la verdad que no están, es decir, el lunes concretamente, cuando el rey siempre ha ido a llevar a sus hijas al colegio, el primer día de colegio, además, bueno, pues la princesa Leonor empezaba la ESO, la secundaria, y no apareció. Y a la vez él fue a una boda de una hijada suya, de la hija de Ignacio Jáudenes, de un amigo, el sábado a Palma, y tampoco estaba doña Leticia. Luego, además, este verano, bueno, pues cuando ocurrió el trágico atentado de Barcelona, pues ellos, el rey apareció el primer día, en el minuto de silencio no estuvo doña Leticia, cosa que extrañó, porque la reina Sofía siempre en ese tipo de actos estaba junto a don Juan Carlos. Pero sí al día siguiente en el hospital, viendo a los enfermos y también en las firmas del ayuntamiento de condolencia y demás. Pero tampoco estuvo en la manifestación del día 26, con lo cual todo esto la verdad que ha extrañado un poco. A mí no me extraña nada y no encuentro que sea nada fuera de lo corriente por dos razones. Primero, porque ellos son personas que tienen círculos muy diferentes de amigos, con lo cual el rey tiene sus amigos, ella tiene sus amigos que no tienen mucho que ver y luego tienen los amigos comunes. Entonces, desde el principio... Como cualquier matrimonio, ¿no? Como cualquier matrimonio. Además, es muy sano en los matrimonios modernos, bueno, pues tener cada uno que tenga que ir uno y decir, pues no me apetece nada, pero voy y tal, no. Cierta autonomía, ¿no dices? Claro, este fin de semana, por ejemplo, pues la reina pues quería estar con sus niñas, quería estar tranquila, prepararlas para el cole y tal, y él se fue a Palma sin ningún problema. Bueno, tenemos además el cumpleaños de Leticia, de la Leticia. Bueno, que es el viernes, ¿no? el viernes. Bueno, ahora hablamos de 45 años, una edad muy emblemática. Pero, ¿por qué emblemática la edad? Bueno, pues me parece jovencísima. Sí, pero todo lo que sea menos de ¿sabes 50 me parece jovencísimo. Tú sabes que quizá los que ya no lo vamos a cumplir Antonio, por eso, ¿no? que tenemos de formación los periodistas Claro. en las edades enteras, o sea, a los 30, a los 40, a los 50, y luego pues los lustros, los 5 años, 20, 35, Bueno, 45. claro. Sí. Pero, la edad redondeada que se llama, ¿no? 40, 45. Pero 50, sabes que no la 55. vamos a ver este año, a diferencia de otros, no la vamos a ver en ningún acto oficial. Yo he hablado hoy con Zarzuela y desde luego ella no tiene ningún acto previsto. Sabes que en los años anteriores, 2 años, ha pasado su cumpleaños con Michelle Obama.
en la Casa Blanca. ¿Coincidió el viaje oficial? Sí, porque el primer año de ser reina, cuando cumplía 43, en el 2014, el rey estaba en la ONU y ese día hubo una recepción y los Obama pues le recibieron. Y el año pasado estaba viendo el huerto orgánico de Michelle Obama y tomando ¿Coincidió también con la visita? No, perdona, el año antepasado. Y el pasado estaban en el Palacio Real en la inauguración de la temporada de ópera viendo Otelo y la Orquesta del Real les tocó el cumpleaños feliz. Pero este año no tiene ningún acto y yo he hablado con Zarzuela y tampoco está previsto ningún tipo una cosa, Consuelo, de presencia pública. Me preguntaba antes Sandra Fernández, me decía, oye, me gustaría preguntarle a Consuelo sobre el comienzo del colegio de las infantas. Sí. Leonor y Sofía han comenzado, como todos los niños, el colegio ya, y no ha habido fotos, no hay... Una diferencia... Hay una diferencia con respecto a otras casas reales, ¿verdad? Que muestran a sus los infantes cuando llegan el primer día, los príncipes... los belgas, todos, o sea, ¿y eso es por una qué? cosa... Pues esa discreción. Porque la reina tiene una excesiva, quizá, obsesión con mantener la privacidad de sus hijas y que tengan una infancia normal y que no se vea distorsionada su educación ni su, digamos, que su vida colegial, pues por paparazzis, fotógrafos y demás. Pero a mí eso me parece peligroso porque, primero, a la gente le sienta mal porque están deseando verlas. Además, son dos niñas encantadoras, muy bien educadas, que eso es mérito de la madre, Antonio. Sí. Pero luego, además, porque... quieras que no, sobre todo Leonor, va a tener un papel público importantísimo. Es decir, su padre, el rey, a los 9 años ya fue, digamos que, proclamado príncipe de Asturias en Covadonga, tuvo un acto público con gran protagonismo y a los 13 hizo su primer discurso en los premios Príncipe de Asturias. Con 13 años fue su primer discurso, ¿no? En los principios, todavía que por cierto se perdió el pobre en una línea. La infanta Leonor está en 10 años, tiene, ¿no? Cumple 12 ahora, 12 cumple. El 31 de octubre. O sea, todavía está a un año, probablemente. Entonces, a un año de debutar en los príncipes de Asturias. Yo diría que... O princesa de Asturias. Sí, yo diría que ese afán por proteger a sus hijas, que no es más que eso, digamos que es un borrón en el currículum que es bastante brillante de la reina Letizia. Pero quería volver a una cosa que enlazar con una cosa que estábamos hablando antes y es lo de verles solos, verles por separado. Cuando decíamos, por ejemplo, en Cataluña, que habían ido cada vez... Bueno, es que este año ha pasado una cosa importantísima, en este año del 44 al 45 de la reina, y es que se la ha separado de los actos constitucionales del rey. Vamos a ver. El rey, en Zarzuela, además fue una decisión que tomó Zarzuela, se decidió que la reina, en los actos de calado político, no sé si recordáis la polémica que hubo cuando la reina no asistió a la toma de posesión de Mariano Rajoy, que se dijo de todo, como siempre, no, es que le cae mal, no, es que no es del PP y tal, no. Lo que pasa es que Zarzuela había tomado la decisión de separarla de los actos de calado político y constitucional del rey y, sin embargo, que se mantuviera a su lado pues, en los actos de Estado y también los que tenían que ver un poco pues, con estar cerca de la gente. Esto se ha cumplido a rajatabla, por ejemplo, con el atentado de Cataluña. Él solo, en el minuto de silencio, con ella viendo a las víctimas de los atentados. Sí, sí. Y luego en el funeral, claro. Y sin embargo no en la manifestación. Sí, sí. Entonces es una decisión consensuada y que ha tomado Zarzuela. Claro. ¿Por qué? Pues fíjate, Letizia es un activo enorme, pero enorme, mediático y de cara a la promoción de la monarquía, y fíjate, sobre todo fuera de nuestras fronteras. Es que Letizia en ese aspecto es casi como una operación de marketing permanente, pero sobre todo para la prensa rosa, es decir, sus zapatos, sus vestidos, sus peinados, todo eso... Todo se analiza solo desde todo, ¿no? Se analiza. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor había un acto de enorme calibre del rey y lo que menos la prensa lo que menos que se fijaba era en el discurso del rey, estaba que sí, los zapatos, los pendientes, el gesto de Letizia y tal. Entonces yo creo que eso no era bueno, pero a la vez a ella se le ha potenciado mucho su propio papel pues en los aspectos que a ella pues más le interesan y le divierten. Por ejemplo, es embajadora de la FAO de la nutrición, las enfermedades raras, el papel de la equiparación de la mujer, todos esos temas que a ella le apasionan y que tiene una agenda pues mucho más liberada y que no necesariamente a ella le gustaba estar de compañía continua del rey. La próxima semana más, Consuelo Font. Muchas gracias. Gracias, Consuelo Font. Vamos a ver. Paola, cuéntame, ¿cómo está? Ahora sí, creo que antes hubo algún problema de sonido. Cuéntame cómo va ese barómetro y esos comentarios y opiniones que está recibiendo, porque voy a preguntarle a nuestros invitados de hoy algo sobre... ¿Sobre el caso? No. Sobre aviones. Vale, que vamos con otro tema. Bueno, nosotros les recordamos esa pregunta de si creen que esa española detenida en Rusia es víctima o está siendo víctima de una trampa y los resultados súper igualados. 50,9% sí, 49,1%. Parece que
no se decantan hoy nuestros espectadores en el barómetro. Y vamos con algunos de los mensajes, en este caso vía Twitter. Pedro nos escribe que es víctima de creer que fuera de España, en este caso en Rusia, las leyes son tan laxas como aquí. Dan escribe que da igual si era una trampa, robar es delito y en algunos sitios hasta cortan las manos a quienes roban. Esperemos que aprenda sin grandes problemas. Bueno, recordamos que en este caso eso sería un hurto, no un robo. Y María opina que cómo se puede llegar a tolerar un asunto de estas características. ¿Dónde está la justicia?, se pregunta. Sigan ustedes escribiendo. ¿Vosotros tiene reparo para subirse a un avión, viajar? ¿Tenéis siempre respeto a los aviones? No tanto como usted. No tanto como yo, ¿verdad, Javier? Yo soy una cagadita del sur, como decía mi amigo Rafael Martínez y Marco. Yo nada. Las cagaditas del sur nos decíamos porque no nos gustaba subirnos al avión de ninguna de las maneras. Cuento esto porque la posibilidad de que dentro del espacio aéreo español, entre aeropuertos, fíjense, españoles, no sé, Santiago de Compostela, Madrid, o Sevilla, Madrid, o Málaga y Barcelona, los controladores aéreos y los pilotos tengan que comunicarse en inglés y no en español, cuando es su lengua materna, ha generado polémica y rechazo por parte de estos dos colectivos, que además, claro, dicen que esto puede cuestionar la seguridad aérea. Al parecer es una norma de la Unión Europea que debería entrar en vigor el próximo 12 de octubre y vamos a ver qué pasa, porque hoy el Ministerio de Fomento ha dicho que de momento no va a, digamos, a aprobar esa normativa. No sé si eso puede o no, teniendo en cuenta que viene de Bruselas. Por eso vamos a saludar a Carmen López Montero, que es controladora aérea y es portavoz del Sindicato de Controladores APROCTA. Carmen, buenas noches, ¿me escucha usted? Hola, muy buenas noches, sí, perfectamente. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se llega a este asunto? ¿Esto es una normativa comunitaria? Porque de verdad que parece de chiste. Por decirlo así de forma gráfica, que dos personas se pueden comunicar en su misma lengua, un piloto y un controlador, dentro del espacio aéreo español. Cuando uno sale del aeropuerto de Bilbao y viaja a Sevilla y que tenga que hacerlo en inglés, hombre, parece que es un atentado al sentido común, ¿no? Bueno, vamos a ver. Perdón, Antonio, primero una pequeña aclaración. Es que soy portavoz de la asociación profesional. Los controladores tenemos un sindicato y tenemos una asociación profesional y yo hoy estoy aquí como portavoz de la asociación profesional. ¿Pueden subirnos, por favor, el sonido del estudio? Porque no escuchamos nada. Perdóneme usted, Carmen. Subidnos, por favor, el sonido. Venga, siga, por favor. Me piden que suban el sonido. No, aquí en el plato, no se preocupe. Es que no lo escuchaba prácticamente. Perdone. Diga. Perfecto. Pues sí, como está diciendo, esto es una reglamentación europea. Entonces, como es europea, es de obligado cumplimiento para los Estados miembros. España es un Estado miembro y tiene que cumplir con esa normativa. Ahora bien, esa normativa entendemos que deja abierta una puerta para que no sea exclusivo el uso del inglés. Es decir, lo que se pretende aprobar en octubre es que los 7 aeropuertos españoles con mayor tráfico, los que pasan de más de 50.000 operaciones, que son 7 en el caso de España, a partir de octubre, entre pilotos y los controladores aéreos de las torres de control, tengan que hablar únicamente en inglés, cuando siempre se ha hecho en los dos idiomas, en español y en inglés. Bueno, eso es lo que va a ocurrir de aquí a octubre. ¿Y por qué ustedes han cuestionado la medida, o cuestionan la medida porque creen que puede afectar a la seguridad aérea? Que puede, eso de que tengan que comunicarse en inglés permanentemente y no en español cuando pueden hacerlo, que es la lengua materna de usted y del piloto de turno. ¿Por qué creen ustedes que eso cuestiona la seguridad o pone en riesgo la seguridad aérea? A ver. Claro, no es que ponga en riesgo la seguridad, nos vamos a alarmar, pero sí es cierto que todas las medidas que se toman en el ámbito del transporte aéreo tienen que ir siempre en aras de mejorar la seguridad. Para que nos entendamos, la seguridad del transporte aéreo es tan seguro porque hay muchos filtros de seguridad. Entonces, uno de esos filtros que existe actualmente es que en España podemos utilizar los dos idiomas, el español y el inglés. Utilizamos el inglés perfectamente, se nos exige un nivel internacional con el número 4 que tienen mínimo todos los controladores y que tienen todos los pilotos. Y nos entendemos en inglés y nos entendemos español. Pero es cierto que muchas veces en los aeropuertos españoles todas las comunicaciones, todos los tráficos que intervienen son españoles. Entonces ahí utilizamos siempre el idioma español. Y es verdad también que cuando hay una situación de emergencia, una situación de gran estrés, las comunicaciones tienen que ser muy rápidas, muy concisas, y si las dos partes o las tres partes o las cuatro implicadas hablan todas castellano, siempre va a ser mucho más directo y más rápido hacerlo en inglés. Entonces entendemos que utilizar solo el inglés
iba a ser como quitar uno de estos filtros de seguridad. Iba a ser una especie de menoscabo para la seguridad. No es que dejen de ser seguras las operaciones, en absoluto, pero entendemos que ese filtro que ya está, que existe, no hay por qué quitarlo. Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Doña Carmen, gracias y buenas noches por aclararnos el tema. Gracias y buenas noches. Gracias, no sé, buenas noches. Yo creo que al ser una normativa comunitaria, como nos decían, me temo que no va a haber más remedio. Pero también hay una pregunta que queda en el alero. En el caso de que un controlador o un piloto utilicen el español, ¿qué para? ¿Le van a meter en la cárcel con Rusia, con la ciudadana española que tenemos allí? No creo que sea la verdad que es un discurso completo Aquí disparate. hay además dos A mí me parece aspectos, bastante a mi juicio. Primero, si es una normativa europea y tiene que implementarse y tiene que cumplirse, pues no hay discusión ninguna. Pero claro, al margen de que el transporte... Que te piden que solo sea inglés. Eso es. Pero al margen de que el transporte aéreo tenga una seguridad máxima por encima de cualquier otro que pongamos en consideración, pero luego está... Hombre, no la alarma, pero la preocupación que se genera en el usuario. Y al final, pues hay un porcentaje de la población que ya de salida tiene más o menos reparo en subirse a los aviones, y si se le plantea esta información como algo que se va a aplicar de golpe y porrazo, pues claro, en fin, colocas un poco los pies en el suelo y dices, cuidado hay una ventana abierta. Es cierto, es una normativa europea, pero la propia normativa europea deja la ventana de que por seguridad haya excepciones. Claro. No, excepciones a las que sí se han acogido Francia y Portugal para no aplicar la normativa. Por eso España, el Ministerio de Fomento decía que no va efectivamente a aplicar de forma rigurosa y estricta la normativa, que podría permitir el Ministerio el uso de Fomento de las dos dice, que es lo que nos pasa un poco aquí, que somos un poco chapuceros, que de momento no va a transponer la normativa. El problema de no transponer una normativa en tiempo y forma es que nos cuesta una multa. Pagamos multas a Europa constantemente, pagamos multas a Europa. Se puede alegar la excepción. Que no me habéis dejado, por eso, que no me habéis dejado terminar. Lo que hay que hacer es hacer la norma con la excepción y aplicar la norma. La aplicas igual y no se tendrá que hablar solo inglés. Pero lo que hacemos es decir, bueno, ya iremos viendo lo que vamos a ir haciendo. De momento no lo vamos a, pues de momento no lo vamos a aplicar. Si llega diciembre y no la hemos puesto en funcionamiento, con excepción o sin ella, multa que te crió. Y nos pasa en todo, nos multan desde Europa por cantidad de cosas que son sencillísimas. Nos multan por cosas como no tener reservas naturales marinas, cuando están todas las costas pidiendo que les hagan reserva. Por eso nos multan todos los años. Que es que somos un poco dejados aquí en España y vamos dejando y luego nos van cayendo las multas. Sin embargo, yo creo que nos amenazan mucho más de que nos van a multar que luego ejecutar la multa, porque luego siempre... Y Europa perdonará las multas, ampliamos el plazo para que se cumpla... Pero porque somos unos dejados. Sí, bueno, pero la Unión Europea nos lo permite, porque siempre vamos ampliando el plazo y al final no nos multan. O si no multan, porque no se nos olvide lo que es el episodio que hemos vivido hace poquitos meses con el asunto de los estibadores. No se ha pagado. No se ha pagado, pero la vas a pagar. No te preocupes, que la vas a pagar. Renegociarán en tiempo o forma, la alargarán el plazo, pero que pagas, vamos... Que ya verás cómo no seáis tan pesimistas, no seáis tan pesimistas, se puede aplicar la excepción en aras de máxima seguridad, de mayor seguridad, y yo espero que se aplique esa excepción como han hecho Francia y Portugal. Claro. Entonces ya no habría ningún problema. Utilizar el sentido común, entonces, ¿no? la norma en sí, o sea, ¿para qué se pone en marcha una norma de este tipo si luego cada país puede tener aplicar una excepción? La excepción Entonces, ¿cuál es el sentido entonces si cada uno puede hacer al final lo que quiere? Como decía Antonio, cuestión de sentido común, porque tú has puesto el ejemplo de Bilbao, pero es que los pilotos españoles van a llegar a Buenos Aires y se van a entender en español, van a llegar a cualquier país de Hispanoamérica y se van a entender en español, menos en España. Bueno, esto no tendría lógica. Es que no tiene lógica. No tiene lógica ni sentido. Bueno, señores, enseguida vamos a hablar de la orden judicial por la que se ha cerrado la web del referéndum. El señor Puigdemont ha dicho que, bueno, usted me cierra la web oficial del referéndum, porque evidentemente está promocionando un acto ilegal, que es una consulta ilegal, pero yo ya tenía previsto esa circunstancia y la ha reabierto, porque tenía una réplica de la misma, en 2 páginas alojadas en 2 países distintos, o sea, Luxemburgo y Gran Bretaña. Y también comentaremos cómo algunos alcaldes independentistas que ya se han pronunciado abiertamente a favor de colaborar y realizar el referéndum han sido citados por la Fiscalía
para que declaren, y además que lo hagan voluntariamente, tanto la Fiscalía de Barcelona, la de Tarragona, la de Gerona o la de Lérida, y si no lo hacen, ya están instados los Mossos de Escuadra para que los detengan y los lleven hasta la Fiscalía. De todos ellos, los que se han pronunciado abiertamente en contra de ir a declarar voluntariamente han sido los alcaldes de este partido antisistema que es la CUP. Otros han decidido que sí, que van a ir a declarar, por supuesto, pero como creen ellos que no han cometido ningún delito, a pesar de que los presuntos delitos por los que tendrán que declarar, ya que están siendo investigados, es desobediencia, es malversación de fondos públicos y prevaricación, que una vez que hayan declarado, vuelven a sus ayuntamientos y siguen adelante con la marcha del referéndum, cooperando con la Generalitat para montar las urnas. Así que de ese desafío hablaremos enseguida. Además contaremos con la presencia de uno de los portavoces de los Mossos de Escuadra, David Miquel, que ya nos acompaña en Barcelona. Será dentro de un ratito, son las 10:30 en Canarias, 11:30 en la península. Estamos de vuelta enseguida, hasta ahora mismo. Nuestro homenaje a Lorena, que descanse en paz. Fíjense ustedes, ahí en Tanzania, hace 2 años, en ese programa de Misioneros por el Mundo, y recientemente era asesinada en Afganistán por uno de sus pacientes. Las personas a las que estaba atendiendo con el mismo cariño, la misma entrega, la misma dedicación que veían ustedes a estos chicos en Tanzania. Bueno, Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. De nuevo, en este caso. Vamos a hablar de sus alcaldes independentistas. Estamos hablando de más de 700 que han puesto sus ayuntamientos al servicio del referéndum, de la consulta ilegal, y a los que hoy el fiscal general del Estado les ha dicho que tienen que declarar, tendrán que declarar, investigados por presunto delito de prevaricación, malversación de fondos públicos, por cierto conlleva cárcel, y desobediencia. Y si no van a declarar voluntariamente, podrían ser detenidos por los Mossos y obligados a llevarlos a la Fiscalía. ¿Qué han dicho? ¿Cómo se han revelado ante esto? Porque algunos lo han hecho ya, otros ya han dejado claro que no irán a declarar, etcétera, etcétera. Cuéntanos la situación. Pues así es, ha sido un día muy intenso. La situación para los independentistas se complica. Y empezamos por la última hora, y es que esta tarde la Guardia Civil ha cerrado la web del referéndum donde se podían descargar las papeletas. Esto es lo que ven si entran ahora mismo en referendum.cat. Esta página no funciona. Sin embargo, la Generalitat ha reaccionado muy pronto. A las pocas horas, Puigdemont publicaba en su Twitter un nuevo acceso a la web con este mensaje informando de esta nueva página web. Así pues, a estas horas la página vuelve a funcionar, como ven en estos momentos, pero en un día que ha sido tenso para los alcaldes independentistas, y se han revelado. ¿Y cómo lo han hecho? Escuchen, los alcaldes de la CUP, Esquerra y el PDeCAT han anunciado que no van a declarar ante la Fiscalía, como decía Antonio. Algunos incluso trituraban de esta manera la notificación del Tribunal Constitucional, donde les advertía de que colaborar con el referéndum es ilegal, y lo subían a las redes sociales. Vean. Ahí lo están viendo. Triturando el documento del Tribunal Constitucional. Pero la cosa no ha quedado ahí. La CUP ha emitido esta misma tarde este comunicado que van a ver a continuación, comunicando a sus alcaldes que no irán a declarar ante la Fiscalía para explicar su posible participación en el referéndum. El alcalde de Argentona de la CUP ha ido un poco más allá y ha sido el más explícito, y ha publicado el tuit que están viendo en estos momentos. Él dice que tiene mucho trabajo y que no puede estar con estas tonterías, y que quien quiera hablar con él ya sabe dónde encontrarle, ha explicado. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué se están revelando así algunos alcaldes? Pues porque esta misma mañana el fiscal general del Estado ha enviado a los fiscales de toda Cataluña esta carta con 2 órdenes claras. La primera, que los alcaldes que vayan a ceder locales para celebrar el referéndum serán interrogados. Y la segunda orden, que si no comparecen a declarar, se les va a detener. Pero ¿a qué alcalde se refiere la Fiscalía? A los 712 que cederán sus colegios electorales y se han comprometido a ello firmando incluso un decreto, este que van a ver. Por cierto, algunos, como ven, han subido fotos firmando este decreto esta semana, haciendo alarde de ello, y lo han subido a las redes sociales. Y un último apunte a este día tan ajetreado en Cataluña. Recuerden, desde ayer los Mossos pueden requisar urnas, sobres, manuales y propaganda, todo relacionado con el referéndum del 1 de octubre. Así que, Antonio, la situación para los independentistas se complica y mucho. Bueno, vamos a ver, pero el desafío continúa. Ahora saludaremos a Miquel
David Miquel, perdón, que es el portavoz o uno de los portavoces de los sindicatos de los Mossos. Pero antes, bueno, yo no sé, la cuerda sigue tensándose, el desafío o el pulso entre la razón y la ley y el Estado de Derecho y los que se han empeñado en la contumacia de la desobediencia que raya ya en la insurrección, la sublevación frente a la autoridad. ¿Hasta dónde va a llegar? Han tensado la cuerda del todo, pero han conseguido, fíjate, que la justicia en España funcione toda y de manera inmediata. Porque yo no he visto, no tengo recuerdo de unas actuaciones por parte de jueces a esa velocidad, unas actuaciones por parte de la Fiscalía General del Estado a esa velocidad y con esa contundencia, ni el propio Tribunal Constitucional. Pero claro, es que yo creo que había todavía mucha ingenuidad en España de hasta dónde iban a llegar los rupturistas en este pulso al Estado. Fernando, pero claro, y se han encontrado de bruces, perdóname, se han encontrado de bruces que es que nos han llevado al borde del abismo. Claro. Y entonces estamos en el borde del abismo. Y ahora es verdad que están tensando tal manera la cuerda que el Estado de Derecho o hace lo que está haciendo o esto, como se dice vulgarmente, se va a hacer puñetas. A mí me parece que la velocidad a la que se están poniendo en marcha todos esos engranajes, empezando por la Fiscalía del Estado, se corresponde primero a la gravedad de la amenaza y segundo a la proximidad de los tiempos. Es verdad que se había generado en la opinión pública la sensación en los últimos meses de que el Gobierno no hacía nada, de que el Estado no hacía nada, de que los tribunales no hacían nada. Pero claro, no se estaban imprimiendo las papeletas, no se estaban guardando las urnas, no se estaba repartiendo la propaganda, no se habían puesto en marcha una serie de páginas web, o en este caso una página web, para que efectivamente se ejerciese el derecho al voto de forma ilegal, pero cuando eso ha ocurrido de repente, y esto ha ocurrido en cuestión de días, lo que hemos visto es que un Estado que es, en fin, un auténtico mastodonte, pero ha tenido la agilidad y la está teniendo como para actuar en efecto, con una celeridad que es la única exigible, porque de lo contrario no se llega. Y al final, cuando estamos hablando de delitos tan graves como prevaricación, malversación y otros que van más allá, pues la respuesta no puede ser otra. No podemos ver al Estado ejerciendo de don Tancredo. La respuesta igual debería ser más dura, ¿no? Porque yo sí que encuentro cierta tibieza. A mí, que desde el Gobierno se esté diciendo constantemente que el artículo 155 no se va a aplicar, cuando estamos viendo lo que estamos viendo y esto no va a parar, a mí me sigue sorprendiendo y me sigue decepcionando. A mí me parece que muy bien, que los tribunales están actuando, que la Fiscalía está actuando, pero lo de hoy de los alcaldes, ¿qué vamos a ver? ¿Vamos a ver cómo los van a detener a todos? ¿Y vamos a continuar con esto? Yo es que no veo ninguna salida. Parece que es lo que buscan, ¿no? Perdón, la aplicación... Claro. Es que eso yo creo que forma parte... Pero si aplicas el 155... La aplicación del 155 no cambiaría nada. Porque sí cambiaría. No, mira, la aplicación del 155, me refiero con la... de facto, hay una parte importante de catalanes que han decidido desobedecer la ley. Por tanto, aunque apliques el 155, que el 155 es que el Estado dirá en esto y en esto y en esto que no estáis cumpliendo la ley, tenéis que cumplirla, la Generalitat se hará los locos y entonces el Estado decidirá cumplir ellos en su lugar. Cumplir ellos en su lugar no cambia el hecho de que los alcaldes pongan las urnas, ¿entiendes? No cambia el hecho de que... Entonces, el Estado está haciendo ahora... Hombre, le quitas la autonomía, quitas el Gobierno. No, la autonomía no se quita. No, la autonomía no se quita. El 155 hay asumes competencias que ellos ejercen de forma torticera. A ver, hay varias interpretaciones de importantes constitucionalistas sobre el 155, ¿no? Es que es un artículo que está abierto. Bien, entonces, la mayoría... Eso ahora mismo es una ventaja. Sí, claro, eso es bueno. Por eso. Pero la mayoría lo que dicen es que el artículo no es para suspender la autonomía completa, sino para, en algunos puntos concretos donde la autonomía no esté cumpliendo con la legalidad, el Estado la ocupa en su lugar. Sí, en este momento todos. Retirar competencias temporalmente. A ver, un minuto, que termino mi exposición para que se entienda. Si lo que nos estamos quejando es que los alcaldes han dicho que a ellos les da igual y van a sacar las urnas, no hace falta el 155, que es matar bombas a cañonazo. Con los alcaldes no, con un gobierno autonómico sí. Con el gobierno tampoco. Hay que hacer lo que se está haciendo. Señores, los fiscales. Comunicación. Esto y esto y esto es un delito. De hacerlo, pasarán por Antequera. Dicen, lo vamos a hacer igual, rompemos. Vale, mañana empezarán a ir pasando a declarar. Y alguno de estos se encontrará inhabilitado. Y entonces, si la Generalitat dice, no acepto la inhabilitación, es cuando dirás, pues entonces tengo que recuperar esta competencia y no os voy a pagar, ni a ti, ni a ti, ni a ti, porque es dinero público el que se está pagando,
y entonces vendrán el crujir y el rechinar de dientes, como el amigo más, que estaba muy contento hasta que le han caído 5 millones. La inhabilitación. Le han caído 5 millones y ya no está tan contento. Para la inhabilitación faltan meses. Eso no es una cosa que lo inhabilite de hoy para mañana. Javier, un momentito, Javier. Déjame que hable y tendré oportunidad también de preguntarle a nuestro invitado, a David Miquel, que es portavoz del Sindicato de los Mossos d'Esquadra. Don David, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. De nada, un placer. Buenas noches, Bonanit. Bueno, está escuchando usted este debate incipiente todavía, tendremos más cosas que comentar, pero evidentemente, yo le pregunto directamente, ¿cuál es la impresión que usted recibe? ¿Qué van a hacer ustedes el 1 de octubre? Eso en primer lugar. ¿Y qué es lo que usted recibe de sus compañeros, lo que el cuerpo de Mossos d'Esquadra, bueno, pues va a hacer? Va un poco de la mano lo que yo percibo con lo que sienten mis compañeros. Mire, nosotros tenemos muy claro que somos un cuerpo policial. Como cuerpo policial no podemos hacer valoraciones políticas de toda esta escalada de crispación que hay ahora mismo. Entonces, tampoco es bueno que ningún cuerpo policial en estos momentos lo que tiene que trasladar es tranquilidad. Y nosotros tenemos muy claro que hemos recibido una instrucción que se ha comunicado directamente al jefe máximo del cuerpo operativo máximo del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que en este caso es el mayor Josep Lluís Trapero, donde se le han dado una serie de instrucciones. Que esta serie de instrucciones tenía, por instrucción misma de la Fiscalía, que trasladarla con urgencia, con un plazo máximo de 24 horas, al resto de miembros del cuerpo de su plantilla. Esto se produjo ayer. Finalmente no ha hecho falta agotar el plazo de 24 horas y esto se produjo ayer por la noche a última hora. Se sacó un comunicado interno donde se informaba al resto de la plantilla y la información que se nos daba es que iba en la misma línea, yo creo que como no podía ser de otra manera, en la línea de las instrucciones recibidas por Fiscalía. A partir de aquí, pues oiga, ya se irá viendo en función de las diferentes situaciones que se vayan produciendo qué tipo de instrucciones da Fiscalía muy concretas. En este caso, si hay que, si se llama a alguien a declarar y no comparece, pues la misma Fiscalía volverá a trasladar a nuestro máximo jefe operativo las instrucciones oportunas y a partir de ahí, pues usted sabe que es un cuerpo jerárquico, irán bajando para lo que sería pues la escala básica del cuerpo de Mossos d'Esquadra y nosotros cumpliremos las instrucciones que se nos den, las órdenes que se nos den. En ese sentido, hoy la Fiscalía General del Estado así ha instado a los fiscales jefes de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida, les ha dicho que tienen que declarar los alcaldes investigados en relación con la preparación de la consulta, con el apoyo que puede estar en la consulta, y les ha dicho que si no lo hacen voluntariamente tienen que ser detenidos y llevados a la Fiscalía. Si a ustedes les ordenan que detengan a estos alcaldes, no dudarán de ello, me imagino. Pues mire, ya se verá. De momento tienen que emitirse esas órdenes de citación. Una cosa es el anuncio que se ha hecho de esas citaciones y otra cosa directamente será cuando reciban esta citación. En función de que cuando la reciban esta citación se verá efectivamente si acuden, algunos acudirán, otros no acudirán o a lo mejor no acuden ninguno. En función de si acuden o no acuden, supongo que Fiscalía reaccionará y emitirá unas órdenes. Insisto, estas órdenes no van abajo del cuerpo de Mossos d'Esquadra, van directamente a su cúpula, pues operativa y supongo también por extensión pues al conseller de Interior y al director general de la Policía. A partir de ahí, cuando se reciban esas instrucciones por parte de Fiscalía de que se vaya a buscar a las personas que no han comparecido a la citación de Fiscalía, pues a partir de ahí se transmitirán las órdenes para abajo y nosotros lo único que podremos hacer será cumplirlas, como no puede ser de otra manera. Es que, intentar pretender que la policía no cumpla una instrucción dada por un ministerio fiscal o por un juez o por la legalidad vigente, pues es que nosotros ya ni nos lo planteamos desde el Sindicato de Policías de Cataluña. ¿Están ustedes mandatados por la orden también de la Fiscalía, tanto ustedes como Guardia Civil como Policía Nacional, para investigar de oficio si se está preparando en algún lugar la fabricación de esas urnas o la distribución de esas urnas o la distribución de papeletas o impresión de esas papeletas para el referéndum? Sí, efectivamente. La orden que emana de Fiscalía hacia los tres cuerpos que usted ha citado, incluidos los Mossos, es exactamente la misma. No hay ningún tipo de diferenciación entre las tareas que han encargado a unos y a otros. Efectivamente, los tres cuerpos tienen las mismas tareas encomendadas. A partir de aquí, nosotros en la instrucción que hemos recibido, nuestro mayor, que es el máximo dirigente operativo, vuelvo a insistir, del cuerpo de Mossos d'Esquadra, lo que ha hecho ha sido trasladar en un comunicado interno donde se dice que para evitar duplicidades y que se estén haciendo cosas
cosas, pues cada uno un poco por libre, que se va a centralizar todo en la unidad de información, que es quien va a llevar a cabo todo este tipo para canalizar directamente hacia él todo este tipo de investigaciones. A partir de ahí también contempla que si en un momento dado una patrulla se encuentra con un caso urgente que no esté dentro de lo que serían las investigaciones orquestadas o canalizadas dentro del Cuerpo de Mossos de Escuadra, que también puedan actuar. Y en ese sentido la instrucción interna así nos lo comunica. Bueno, a ver, Fernando, un par de preguntas más que le quieren hacer mis compañeros en el plató. Fernando Lázaro y Alfonso Merlos, venga. Sí, ¿qué tal, señor Miquel? Buenas noches. Le quería preguntar, en las últimas semanas lo que hemos visto es que cada vez que alguien del engranaje que tiene que tomar y dar pasos hacia el referéndum del 1 de octubre echa un pasito para atrás o se frena, el gobierno de Puigdemont se lo carga y lo dinamita. ¿Tiene usted la percepción de que si el señor Trapero sigue atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y de la Judicatura, pueda estar también correr el riesgo de que le corten la cabeza? A ver, eso, primero, como comprenderá, yo no estoy en la cabeza de quien tiene la potestad o el poder de poder hacer eso. De todas maneras, le digo que el señor Trapero era comisario AMCAP del Cuerpo de Mossos de Escuadra, que es comisario jefe, para que todo el mundo me entienda. Luego fue ascendido a mayor precisamente para tener un poco de independencia en ese sentido y que no pudiera ser cesado. Que nosotros sepamos, de momento, solo está contemplada una renuncia por parte de él de manera voluntaria. Es un cargo que en principio es vital. Entonces, a partir de aquí, lo que va a pasar, pues mire, yo no le puedo decir si el señor Trapero hace caso omiso en un momento dado de las instrucciones que pueda recibir por parte de los dirigentes políticos del Cuerpo de Mossos de Escuadra, si será apartado a un despacho pues a elaborar informes y le van a dar la gestión o el mando operativo a otro comisario del Cuerpo de Mossos de Escuadra, como comprenderá, yo no le puedo contestar. Y lo que sí que le puedo decir es que, pues si no hace caso de Fiscalía, pues también va a tener unas consecuencias en estos momentos. Ya veremos lo que decide, pero vamos, yo creo que al transmitir la orden que nos ha transmitido, que va en la misma línea de Fiscalía, yo creo que esta persona lo tiene muy claro. Última pregunta, Alfonso. Señor Miquel, buenas noches. A mí me llama muchísimo la atención cómo hemos visto en las últimas horas que había una cierta inquietud, un cierto nerviosismo por el hecho de que al incumplirse la ley se pueda ordenar por parte de la justicia que se detenga a políticos y que los miembros de las fuerzas de seguridad efectivamente los detengan. Porque claro, si miramos a los últimos años lo que ha ocurrido en España, estamos hartos, por desgracia para nosotros, de ver cómo policía, Guardia Civil y Mossos de Escuadra han detenido a muchos políticos, algunos incluso que han sido ministros, por casos de corrupción. Ha sido moneda corriente, por desgracia. Pero a lo que le voy es, yo no tengo duda de que el señor Trapero va a cumplir con el mandato judicial, yo no tengo ninguna duda. Pero ¿cuál es el ambiente que usted palpa o la sensación que usted tiene en lo que podríamos denominar los cuadros medios de los Mossos de Escuadra? ¿Hay cierto nerviosismo e inquietud por las órdenes que puedan llegar? ¿Hay tranquilidad y seguridad en las órdenes que lleguen de arriba y que tengan que aplicar? Yo no le voy a contestar diciéndole que hay una situación idílica donde todo es una balsa de aceite. Evidentemente es una situación que no es cómoda para mis compañeros. Pero dicho esto, menos cómodo es enfrentarse a terroristas que han cometido atentados, y lo hemos hecho y hemos puesto nuestras vidas en peligro para enfrentarnos a ellos y dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. A partir de aquí, pues la comparación, o sea, si me permite, es bastante menos peligroso hacer lo que usted me comentaba que enfrentarse a terroristas. Y ha quedado acreditado que llegado el momento lo hacemos y ponemos nuestras vidas en riesgo. Entonces, yo lo que le estoy diciendo con todo esto, pues es que cuando lleguen las órdenes, nosotros somos profesionales, tenemos que mantenernos al margen de todo lo que es un tema político, y si nosotros recibimos una instrucción de un juez, de un fiscal o de nuestro mando operativo, pues evidentemente la tenemos que cumplir. Bueno, pues lo dejamos aquí de momento. Le agradezco de verdad su presencia y sus palabras, señor Miquel. Gracias por esta entrevista, y vamos a ver, estaremos atentos al devenir de los acontecimientos, ¿verdad?, a partir de hoy. Muy buenas noches. David Miquel, que es uno de los portavoces de los sindicatos de los Mossos de Escuadra. Javier Gallego. Ha puesto un grado de sensatez. Claro, por eso. En un debate donde la razón falta desde hace mucho tiempo, que es el debate de Cataluña. Este señor es mozo de escuadra. Como mozo de escuadra, es representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por tanto, como él ha dicho, depende de los jueces y de los fiscales, a quien debe obediencia. Como policía judicial. Porque si no, incluso pueden tener consecuencias legales. Claro. Si incumplen un mandato judicial o de la Fiscalía. Por tanto, antes estabais en el debate del artículo 155, qué hacer, no hacer. Bueno, vamos a ir viendo, porque él ha dicho claramente que según lo que nos manden los fiscales,
pues acataremos. Y eso es lo que a mí personalmente, dentro de la sorpresa e indignación que he puesto sobre la mesa al comienzo del programa, que me sigue produciendo todo este asunto, pero me da cierta tranquilidad, porque no hay un choque de trenes. Es un error esa trampa dialéctica. El choque de trenes, no, no, no. Aquí, en un tren, si acaso está la ley, la Constitución y el Estado de Derecho. Y luego está el ejército de Pancho Villa que intenta luchar contra ese tren, pero no es equiparable. Hay unos que subvierten la ley, hay unos que quieren saltarse la ley, la Constitución, desafiar el Estado de Derecho, y luego está, que nos tiene que dar tranquilidad, la ley, la Constitución, rocosa, como decía Alfonso hace un rato. Es que no es un choque de iguales, no hay equidistancia. Hay unos que intentan subvertir la ley y luego nos acompaña a la mayoría de españoles la ley con mayúsculas, la ley de leyes, que es la Constitución. Y hasta que Trapero no ha abierto la boca. Evidentemente, sí. Y ha dejado claro que siguen intentando. Momentito. Siguen de intentando. uno en uno. A ver, ¿qué decía? No, que digo que estarás de acuerdo conmigo que hasta que el mayor Trapero no ha recibido la orden de Fiscalía y la ha cursado, la respiración de alivio en Madrid no se había notado. Es decir, que ha habido un paso ahí, hay un antes y un después, después de ese paso. Pero hubiera sido ya la bomba. Me parece que estamos viendo una dinámica muy clara también con el paso de los días, sobre todo después de que el otro día se aprobase en el Parlamento de Cataluña la ley de referéndum. Y es que la primera bravuconada sale casi gratis, a esa se apuntan todos. Claro. Pero luego, a medida que el Estado va con la apisonadora avanzando metros, luego se produce la retirada de los que ven que la ley le cae encima. Por ejemplo, el número de alcaldes rebeldes en Cataluña. Sería muy interesante que nos quedásemos hoy, que creo que es 13 de septiembre, con el dato de cuántos están... 642. Pero son más de 700. Bueno, pero claro, son municipios pequeños. Bueno, pero vamos la a ver... municipios menores vamos de 500 a ver la habitantes. semana que viene cuántos quedan. Y dentro de 2 semanas cuántos quedan. Y el último día del mes de septiembre cuántos quedan. Porque vamos a ver cómo esas filas van a ser menguantes. Sí. Hasta ahora lo que la Fiscalía... Seguro que quedarán. Lo que está barajando la Fiscalía y por lo menos la orden que envía precisamente a esos ayuntamientos es, creo que son 700 y pico. 700 y algo, sí, pero 700 ha dado. la mayoría, insisto, claro, que son municipios muy pequeños. Municipios muy pequeños. Hay algunos de 40 o 50 habitantes. Perdón, las grandes ciudades que cambiaron de color político en las últimas elecciones... ahí no está ni Barcelona, ni Tarragona, ni Lérida. Ni Mataró, ni Santa Coloma de Gramenet, ni Hospitalet. Es que se están en manos del PSC y el PSC ha puesto orden. Barcelona de momento no está ahí en la nebulosa. En el limbo. Pero bueno, habrá leído bien. Vamos a ver, vamos con más detalles. El Ayuntamiento de Barcelona, perdóname, no va a poner las urnas. Que no va a poner las urnas. Y eso lo sabes tú, te lo ha dicho a ti, porque ella juega a la ambigüedad. Da igual a lo que juegues. Ella juega a no quedarse sin el sueldo a fin de mes. Pero entiendes que el discurso del PSOE es un discurso confuso. El alcalde dice que no habrá urnas. Perdóname, Esther, ¿tú entiendes que el discurso del PSOE es un discurso confuso? No, el discurso del PSOE es un discurso clarísimo. Clarísimo, y por eso están amenazados de muerte, están recibiendo en estos momentos, persecuciones debajo de sus balcones, pintadas. Venga, por favor, mis compañeros. Mira, lo que no se puede sacudir es al PSC cuando lo hace bien, mal y cuando lo hace bien. Yo que me he quejado cuando lo ha hecho mal, hay que reconocerle que el discurso ahora es clarísimo. Vamos a ver, pero vamos a ver, no debería haber una voz del Partido Socialista del Ayuntamiento que está apoyando a Colau y decir, si esta señora pone las urnas, retiraremos. No, la voz del Ayuntamiento, Jaume Colboni, que es la voz del Ayuntamiento, ha dicho, nosotros no vamos a permitir que se pongan las en este momento no se puede dudar ni cuestionar la posición del Partido Socialista. O tenemos preventivamente que hacer caer ayuntamientos por si acaso pasa algo. Vamos a ver, Susana, cuéntanos precisamente declaraciones hoy, tanto del rey, precisamente frente al desafío, frente a la contumacia y la desobediencia, o en la desobediencia en este caso, declaraciones del rey diciendo que la Constitución, en fin, va a prevalecer por encima de cualquier otra cosa, declaraciones del hombre fuerte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, el señor Juncker, la ley es la ley, amigos, y no se puede subvertir. Y de más gente, venga. Pues sí, vamos a dar más datos de este día intenso, informativamente hablando. Y es que cada vez son más los que se posicionan contra el órdago independentista de Puigdemont. Hoy lo han hecho el rey, Rajoy, Juncker y los empresarios. Felipe VI lo ha hecho en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura. Es la primera vez que el monarca hace referencia expresa a Cataluña y le manda un mensaje claro. Escuchen. Por eso, ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados.
de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas, y de que, como ya he dicho en varias ocasiones, la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia. Por su parte, esta mañana el presidente Mariano Rajoy ha hecho un llamamiento a los ciudadanos catalanes desde los pasillos del Congreso. Y ya aprovecho para decirle a todas las personas que entienden que el Gobierno tiene que cumplir con su obligación, que lo vamos a hacer, que estén tranquilas, que si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y porque sería un acto absolutamente ilegal. Y desde Europa también llaman al orden a Puigdemont. Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha instado a Cataluña a respetar las leyes y la Constitución. En la Unión Europea la ley no es una opción, es una obligación. Nuestra unión no se basa en un Estado, pero continuamos siendo gobernados por la ley. Pero no solo la política se pronuncia, también las empresas. Y están preocupados. Algunas multinacionales advierten, podrían abandonar sus sedes en Cataluña en 24 horas. Escuchen. Muchas empresas, y no me estoy refiriendo a las americanas, sino españolas y catalanas, que en el caso de que haya mucho lío, van a cambiar su sede social. Pues ahí lo tienen, el ambiente se caldea cada día más, Antonio. No, esto no es una advertencia, esto es una realidad. Si ustedes se empeñan en ir hacia el abismo, evidentemente los que mueven la economía de Cataluña y del resto de España, y que están presentes en Cataluña, que tienen sus sedes sociales allí, pues no tendrán más remedio que salir de allí. Son pronunciamientos de un peso muy importante. A mí, la verdad es que ya me está dejando de sorprender, digamos, la comunicación, el lenguaje, el estilo y la retórica que está utilizando el jefe del Estado. Si hiciésemos un análisis de contenido, veríamos cómo ha cambiado respecto a la de Juan Carlos I. Muy contundente, muy claro, muy conciso, muy moderno también, muy sólido y muy serio al mismo tiempo. Y a mí cuando se ha hablado de este inciso que ha hecho en su intervención y en su discurso, y en ciertos ámbitos se ha planteado con cierta sorpresa, tampoco creo que nos tenga que parecer algo sorprendente que a tan pocos días de un desafío de esta envergadura, el jefe del Estado, insisto, más allá de que haya determinados españoles que sean más bien monárquicos, más bien republicanos, pero la unidad de España se haya pronunciado en los términos en los que lo ha hecho. Y la Unión Europea está siendo meridianamente clara en todas sus instituciones y en todos sus ámbitos. Ustedes están quebrando una ley y nosotros hemos formado un club que ha costado muchos años, décadas formarlo, que se formó desde los escombros de la Segunda Guerra Mundial, y este tipo de aventuras no son admisibles aquí dentro. En cuanto al rey Alfonso, el jefe del Estado, como ha subrayado, no solo eso, sino que muchos, incluso estos días, decían si era necesario que ella hablara con seriedad, con serenidad, pero como ha hablado hoy, porque al fin y al cabo es el jefe del Estado y tiene que hablar en según qué momentos, y este es un momento muy difícil. Yo antes animaba a la tranquilidad, pero hay que reconocer que es un momento difícil, que hay un órdago, que yo vuelvo a decir lo que he dicho hace tiempo, por cierto, ahora muchos se arriman, pero es un golpe de Estado institucional. Se puede decir con serenidad, sin gritar, pero hay que decir las cosas como son. No hay que tener ningún planteamiento un poco pusilánime, no, es un golpe de Estado institucional. Quien subvierte la ley catalana, la primera. Ojo, porque aquí parece que es España, Cataluña, no. Están atentando contra el propio estatuto. Claro, es que hay la mitad de la población de Cataluña se siente muy desprotegida estos días. Se siente muy desprotegida ante el espectáculo bochornoso que vivimos en el Parlamento de Cataluña, porque se atenta primero contra la propia ley de los catalanes, contra su estatuto. Precisamente por eso es muy importante el concepto, el término de fractura que ha empleado el rey. Es decir, ya no es que cada uno de esos políticos que quieren saltarse la legislación se vayan a hacer un daño a sí mismos, es que es el daño que están provocando a la sociedad, que ya es algo más profundo que una simple herida. En el asunto la fractura social ya existe en Cataluña y desde hace algún tiempo. Iba a costar más. En cualquier caso, la figura del rey, claro, hay dos episodios. Hoy es uno, y es la imagen de la seriedad, es 2 minutos de mensaje, pero ha sido clarificador, pero es la imagen del rey de España en Barcelona,
liderando en la manifestación por el atentado y aguantando ahí la cacicada que montaron los rupturistas, que yo no me niego a hablar de eso. La performance es miserable. Claro, eso es. Además, pero sabían que iban a hacerle un escrache. Pero hasta ese papel institucional, que él tiene que estar ahí, porque Aguantó Barcelona lo aguantó, y yo creo que le dio todavía más peso y más fortaleza al mensaje de hoy. Para vergüenza de aquellos que manipularon de esa manera señala más la situación sin tener en cuenta a las víctimas. Porque ahí lo que se trataba era de honrar a las víctimas. ¿Dónde están las hicieron víctimas? política. En fin, es algo, desde el punto de vista político, es tan miserable todo eso. Y tan insultante. Bueno, vamos a ver, dejadme que vaya leyendo, perdóname Martu, voy leyendo las portadas y así seguimos comentando si queréis, porque si no se nos echa el tiempo encima. Voy a empezar por la portada, por cierto, de la página web de COPE a esta hora de la noche, a las 12:05. Destacan sobre todo los resultados de fútbol, de la Liga de Campeones que se han dado hoy. Por ejemplo, el Madrid ha ganado al Apoel de Chipre y habla de Cristiano. ¿Lo ven ustedes ahí? Cristiano vuelve con un doblete en un partido flojo del Madrid, pero ha ganado 3-0 y dos goles de Cristiano Ronaldo, que ha sido, parece ser, el mejor del equipo. Y también el Sevilla ha estado a la altura de las circunstancias y ha empatado en Anfield contra el Arsenal. Un empate valioso del Sevilla, dice la página web de COPE. 2-2. Que la vida sigue. Claro, la vida sigue, efectivamente. Y habla también de las cuotas a la seguridad social de los empleados de los empleados del hogar que suben un 20%. O sea que si usted tiene contratado a una empleada de hogar o un empleado de hogar, sepa que va a tener que pagar 20% más porque suben las cuotas. Y naturalmente de Cataluña nos comenta que Puigdemont desafía al juez y reabre otra web del referéndum porque había sido cerrada la web oficial de este referéndum y la ha reabierto porque tenía réplicas en países de fuera de España, lógicamente, en Gran Bretaña y en Luxemburgo. Bueno, voy con ABC. Todos los periódicos también les recuerdo, y van a ver ustedes en portada, destacan o bien palabras del rey Felipe, o bien palabras de Rajoy, o bien de Juncker, del presidente de la Comisión Europea. Y ABC lleva a su portada al rey, después de lo que ha dicho hoy. El rey, ante el 1 de octubre, dice que la Constitución va a prevalecer sobre cualquier quiebra de la convivencia. Y el titular destacado de ABC en su portada principal es 2 avisos en 24 horas a los funcionarios municipales. Rajoy, por un lado, envía 2 cartas amparando a los interventores y exigiéndoles que cumplan la ley. Que no vayan a las mesas, que no se involucren y que no se presenten el 1 de octubre para sentarse en las mesas que sí se ponen mesas y urnas. Y la Fiscalía, que cita a los alcaldes independentistas y ordena su detención si no acuden a declarar, que es cosa que ya hemos comentado y estamos comentando. El Mundo también lleva portada todo esto, portada para el rey, por cierto, y para Juncker. Sobre el rey, el pie de foto es: la Constitución prevalecerá frente a quienes quieren la convocatoria. Y el titular destacado del Mundo, con sus títulos también informativos, es: el Estado cortocircuita el 1 de octubre. Por un lado vemos a Maza es el fiscal general del Estado, que ordena que se investigue a los alcaldes que apoyan el referéndum y manda interrogar a los ediles que respaldan el 1 de octubre, o sea, ese referéndum, y detener a quienes no comparezcan, a quienes no vayan voluntariamente a declarar. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, que prepara medidas contra los vocales de la Junta Electoral catalana, pide a la sindicatura electoral que explique por qué no frena sus actividades, las actividades de un referéndum que está suspendido y además es ilegal, y el Gobierno, que está dispuesto a cortar, esta es una novedad informativa, Fernando, que lleva el Mundo, el Gobierno está dispuesto a cortar la luz a los centros de votación ilegales. Estudia pedir a los jueces permiso para bloquear los servidores informáticos. Claro, sin informática, ¿qué vas a hacer? Nada. Ahí no hay nada. Y sin luz tampoco, claro, nada. A partir de ese momento, si no hay luz y no hay ordenadores, ya me contarás. Que eso va a ser, como dijo Albert Rivera, dice, hombre, este es el referéndum de IKEA, claro. El de la República Independiente de tu casa. Tal como estamos, te lo inventas, haces un acta, la firmas. Este es el referéndum de la imagen de... Una de las imágenes de hoy ha sido el señor Rufián en el Parlamento, con una impresora. Por eso el referéndum de IKEA tiene razón, Albert Rivera. No estamos valorando el nivel incluso de chapuza democrática en el que estamos. Sí, o sea, es que la argumentación hoy en el Parlamento del Reino de España ha sido la que ha sido, con una impresora en la mano, que es donde han animado
en su casa con su impresora a imprimir las papeletas. ¿Pero dónde estamos? El teatrillo que ha hecho la vicepresidenta, que lo ha definido perfecto. Y Cataluña es muy seria. Pero ¿Dónde estamos? esa novedad que se plantea es muy interesante, pero claro, es una novedad muy arriesgada. Es decir, yo no tengo la menor duda de que en el CNI hay un buen puñado de hackers que en un momento determinado, si te quieren apagar el sistema informático, en 2 minutos te lo apagan. Pero es una decisión política muy arriesgada. Es una decisión política muy arriesgada. Muy sensata, por otra parte. Yo no sé si es sensata, yo te digo que es arriesgada. Y está supervisado por jueces y fiscales y el camino está hecho. Yo creo que, tal y como está haciendo el Gobierno y lo que son las instituciones, el camino no creo que cojan ahora un atajo porque sería, tirar por la borda lo que estás haciendo ahora. Pero el Estado tiene la obligación de velar porque los datos de los ciudadanos estén protegidos y los datos censales son unos datos especialmente protegidos, ¿no? Entonces, si lo que van a hacer es el referéndum de la señorita Pepis, que tú te haces la papeleta en casa, luego votas en un centro de salud con un señor que no sabes quién es en la urna, que tiene ahí acceso a todos los y que tiene acceso a todos los datos especialmente protegidos de todos los vecinos de su municipio, ¿no? Claro. Esto es tremendo. Es que eso es gravísimo. No se puede consentir, por eso que no es y les corto la luz porque como soy el malvado Estado, para que sufran les corto la luz. No, no es esto. Es que, oiga, usted no puede hacer uso de unos datos que son especialmente protegidos. De todos modos, no están muy tranquilos porque ya hay noticias de que algunos consejeros, viendo lo que le ha pasado a Artur Mas, están donando bienes a sus parejas. Que les recuerdo que hay un delito que se llama alzamiento de bienes, que no vamos a ningún sitio. Que si te metes en el laberinto de cometer un delito gordo como este, de prevaricación, de malversación de fondos públicos, lo vas a pagar con todo tu patrimonio. Y esto no es amenazar a la democracia y porque no nos gustan las urnas. Poner urnas no es sinónimo de democracia, lo tenemos en Venezuela. Allí hay urnas, pero no hay democracia. Y lo teníamos aquí en España. Franco hacía referéndum y no había democracia. Por tanto, urnas y democracia no van juntas. Oye, ahora seguimos repasando las portadas de los diarios. Tenemos que hacer la última pausa de la noche para entrar en la recta final de nuestro cascabel de hoy miércoles. Hasta ahora mismo. Bueno, seguimos repasando en esta recta final las portadas de los diarios de hoy jueves. El País habla de los alcaldes del referéndum, los alcaldes separatistas que apoyan el referéndum, que van a responder ante la justicia, así lo destaca. Responderán ante la justicia. El fiscal cita como imputados a 712 alcaldes afectados con orden de detención si desobedecen, o sea, si no declaran voluntariamente. La CUT, por su parte, advierte de que sus militantes no acudirán. Badalona sería el primero en cualquier caso, porque van a ir de mayor a menor, lógicamente, y Badalona será el ayuntamiento más de los que han dicho que sí, que van a apoyar el referéndum. Sería el alcalde o alcaldesa de Badalona la que primera o el primero en comparecer. Y Juncker, que recuerda que en Europa el Estado de Derecho es obligatorio, no una opción. Una llamada de atención a los que se empeñan en desafiar la ley. Voy con La Razón. El Tribunal Constitucional abre la vía para suspender a Puigdemont, es lo que destaca La Razón. Los magistrados invocan por vez primera el artículo 92.4 de su ley reguladora al apercibir a los miembros de la Junta Electoral catalana y ponen en marcha el mecanismo que les faculta para multar o suspender temporalmente a cargos, incluido Puigdemont, que desobedezcan. También habla del juez que cierra la web del referéndum y el Gobierno abre otras réplicas. La Fiscalía ordena a los Mossos detener a los alcaldes que se niegan a declarar por el 1 de octubre. Y Juncker, que pide una Unión Europea más integrada y un superministro de Finanzas, pero también reclama que todos los países estén en el euro y Schengen. Bueno, no ha destacado La Razón las palabras que más o menos hemos interpretado como un aviso a navegantes, ¿no?, en relación a lo de Cataluña. La Vanguardia. La Fiscalía cita a centenares de alcaldes que apoyan el 1 de octubre y avisa que serán detenidos por los Mossos si se niegan a acudir a declarar. Y ordena a los policías locales vigilar que no se haga la consulta. También destaca que el rey Felipe asegura que la Constitución va a prevalecer. Foto de portada para Juncker sobre Cataluña. ¿A quién besa Juncker? Yo no sé, está besando aquí a un señor. La calva de un señor con mucha pasión. Pues Juncker bromeando con el vicepresidente de la Comunidad Europea. Madre mía. Que durante su comparecencia en el Europarlamento. Qué bonito es el amor. Sí. Algún favor querrá pedirles. Sobre Cataluña debemos escuchar al Tribunal Constitucional y a las Cortes. Es el mensaje que lanza Juncker. Y el gobierno de Puigdemont, que burla el cierre de la web del referéndum. Bueno, pues son los
Son los titulares más destacados de la prensa de hoy. Pero vamos a ver. ¿El Gorbén Sí. se ha llevado la página web a un paraíso fiscal, así tipo 3%? O sea, sí. Es decir, Lo dices por lo de Luxemburgo. es tan significativo Sí, todo, mira, ¿no? Lo de llevártelo todo, incluida la página web. Es que hay a muchos un- de por ahí que saben controlar muy bien en aquel país. ¿Cómo A mí me se parece funciona? que realmente el conjunto, la galería de titulares que hemos leído dan una sensación de que efectivamente el Estado que está controlado. Que el Estado está de que el controlando la asunto situación. está controlando la situación, pero que la respuesta evidentemente tiene que ser gradual e irreversible. Y Irreversible cada uno de es los pasos se darán irreversible, sí, sí. irreversible. Cada uno de los pasos se darán en su momento. Y de lo que se trata, que yo creo que se está haciendo con el máximo de los rigores, es de comunicarles a una serie de señores, en este caso a los alcaldes, que van a participar en la planificación de un acto ilegal y delictivo. Y la Fiscalía no amenaza a nadie, sencillamente le pone en conocimiento de unos hechos muy graves que están a punto de cometer. Y ellos pueden dar paso atrás, y no pocos darán paso atrás. Pero fíjate, el ejemplo de la sinrazón en la que estamos, uno de los titulares, creo que el del País, era los alcaldes acatarán la justicia. No. Algo así parecido, tendrán que acatar la Responderán justicia. ante la Los alcaldes del referéndum responderán ante la justicia. Pues más a más, que se Responderán. dice en Cataluña, ¿no, Esther? Más a más. Fíjate que en Sin Razón es noticioso que un alcalde tenga que acatar una ley. Que tenga, o sea, que tenga que estamos responder haciendo ante la justicia, noticia de algo que es evidente, que comete los una alcaldes, ilegalidad. los responsables públicos, son los primeros que tienen que acatar la ley, Claro. Hacer caso a la justicia, Hombre, y eso la nos parece noticia la tenéis noticioso. al no acatarla. Y eso Claro. nos parece noticioso con razón, pero es que es el ejemplo, la metáfora de la sinrazón en la que estamos. Bueno, ¿qué será noticia mañana, Susana? Cuéntanos. Hoy. Cataluña. Mañana ya es hoy. ¿Qué va a ser noticia además de Cataluña y el desafío? Y a estas horas que siempre damos la hora son las 12 y 22 minutos, que ya es, así como dices, hoy jueves. Bueno, pues estas son las claves que van a ser noticia. En primer lugar, los reyes de España, Felipe y Leticia, presiden la apertura del curso universitario en la Universidad de Salamanca, que además el próximo año celebra el 8º centenario de su fundación. También el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, van a protagonizar en Tarragona un acto unitario del independentismo en favor de ese referéndum del 1 de octubre. Y por último, en Torrejón de Ardoz, en Madrid, va a llegar a España el avión con los ciudadanos españoles evacuados por el huracán Irma. Y de todos estos temas vamos a darles mañana buena cuenta a los espectadores, Antonio. Bueno, pues a propósito de ese titular de los reyes que van a inaugurar el curso universitario, es verdad que no hemos prestado hoy atención al asunto del informe de la OCDE, en el que pone de manifiesto que en España seguimos dándole la espalda a la formación profesional, cuando la formación profesional, en la actual circunstancia, probablemente sea la mejor salida para encontrar empleo. Y dice, por ejemplo, ABC, que se lleva su segunda portada del asunto, dice que la falta de prestigio de la formación profesional en España explica que solo un 12% de los alumnos españoles la elijan, cuando se sabe que la formación profesional es una vía bastante razonable para encontrar trabajo, para luego salir con la posibilidad de encontrar un trabajo, ¿no? O sea, es más fácil que alguien que hace formación profesional encuentre trabajo que no uno que estudie filosofía y letras, con todo el respeto para filosofía y letras, o historia o humanidades, no sé, ¿es verdad o no es verdad? Incluso periodismo. Sin duda. Y periodismo. Es más fácil encontrar trabajo por la vía de la FP que estudiando periodismo. Claro, lo que pasa que a veces, Es más fácil Antonio, trabajar de fontanero que de periodista. Por ejemplo, pero es o de difícil mecánico. hacer compatible, digamos, la vocación que tiene, en este caso un chico de 14 o 15 años que empieza unos estudios medios o superiores, hacer compatible la vocación con lo que pueden ser las salidas profesionales, no siempre eso es factible. Y luego hay otra cuestión, que es el fenómeno que yo creo que sigue vigente todavía, a pesar de que pasan los años, que es el de la titulitis, que da la sensación de que por tener un título universitario o una serie de máster o una serie de doctorados, que es muy importante tener esa formación, pero automáticamente se va a tener la garantía de un empleo. No es el caso de países de nuestro entorno, el caso de Alemania, donde con una formación profesional potentísima, la media de la Unión Europea de chicos que estudian formación profesional en los países de la Unión Europea es del 28%. De cada 100, 28 estudian formación profesional. En España son las 12. Sí, pero tiene mucho razón. Que estudian salvo en la universidad, ellos 12 solo eligen la FP. La formación profesional bueno, ya, por eso. necesita una revisión seria eso, y adaptarse a las necesidades de los empleos. Por eso me parece acertado el titular país. de ABC, dice la falta de prestigio de la FP. Sin duda. No, pero que probablemente a lo mejor no sea tan... Por lo que apuntaba Alfonso, lo que viene de generaciones pasadas. Sociológicamente, nuestros padres, en su mayoría, no pudieron estudiar, ir a la universidad. Y hay siempre una sobredimensión de la universidad,
de la titulitis que tú decías, en detrimento de las profesiones no tituladas, de la formación profesional. Y eso se ha arrastrado generación tras generación y sigue existiendo. Hay un estigma negativo que deberíamos romper como sociedad. No solo porque la formación profesional en España tiene muchísimas carencias. Entonces, si tú no tienes una buena formación profesional, no te lo elegirán. Te voy a decir una cosa. Más allá de la titulitis. Hay comunidades autónomas que lo están haciendo especialmente bien, potenciando la formación profesional, y cito dos que son de signo político distinto: País Vasco y la Comunidad de Madrid, que están potenciando y obteniendo unos resultados en formación profesional y en lo que significa el sistema dual, de estar estudiando y estar al mismo tiempo haciendo prácticas, con unos resultados magníficos. A ver, Paula, que tienes que contarnos algunas Tengo cosas tengo una pregunta para alguno de nuestros tertulianos, muy rápida, de un espectador. Ahí la ponemos. Una pregunta, por favor. El día 2, ¿los diputados nacionales que son independentistas entregarán las actas de diputado y dejarán de cobrar del Estado español? Gracias. ¿Qué creéis? No, pero que seguirán aquí en tanto en cuanto no hayan conseguido su logro y luego ya la doble nacionalidad. Seguirán aquí porque la desconexión es selectiva. La desconexión de la financiación en tanto que político. Está bien. Hay tan poca el bolsillo es el bolsillo. Hay tan poca probabilidad la pasta, como la pasta. que el Barça deje de jugar la Liga Española. Bueno, le hemos dado espacio a nuestros espectadores, que son muchos los mensajes, pero también queremos hacernos hoy eco de lo que está inundando las redes sociales, y es que la impresora de Rufián nos ha dejado a todos boquiabiertos. Fíjense los memes que han sacado esos habilidosos tuiteros. Ahí empezamos con ese inicial. No tienes, para los que no tengan Wallapop, esa aplicación para vender, pues mira, una opción es irse ahí al Congreso. ¿O qué me dices? Eso, si quieren tostadas, pues tenemos tostadas también en el Congreso. Pleno MediaMarkt, un supermercado que muchos conocen, tecnológico. Ahí tenemos pues a Rufián, al portavoz de Esquerra Republicana, en vez de en el Congreso, en ese supermercado. ¿Y qué me dicen de Pedro Sánchez llamando y preguntando? Abre, Rufián, que he traído un tóner. Ahí dándole ideas. Está... Y por último, en ese conocido programa de citas amorosas, nos ha encantado Graviel, así está escrito, Rufián, 35 años. Impresionante. Está bien. ¿Cómo ha cerrado? Así se lo ¿Cómo ha juegan los concluido el barómetro? Pues muy igualado. Tenemos uno de los días más igualados de todos. 51,5 de ustedes creen que sí que está siendo víctima de una trampa esa mujer de la que hemos estado hablando, que ha sido detenida en Rusia, frente a un 48,5 de ustedes que no. Gracias por escribir. Y por participar, por supuesto que sí. Y detrás de la verdad, que empieza ya, dentro de un ratito. Esta noche se van a seguir ocupando de lo de México, la exclusiva que ofreció ayer este programa en relación con la persona detenida como supuesta autora del asesinato de su mujer, en este caso, que sería Pilar Garrido, o era Pilar Garrido, la valenciana asesinada, según la policía mexicana, por su marido, que está encarcelado, cosa que no convence a la familia de Pilar Garrido en Valencia. De esto seguramente seguirán hablándonos esta noche en Detrás de la Verdad. Adelante, Patricia Betancor, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Tras las primeras palabras en exclusiva que les ofrecimos ayer del marido de la española desaparecida en México, hoy vamos a seguir conociendo más datos nuevos que nos cuenta Jorge Fernández en este escrito en el que ha decidido romper su silencio tras su detención. Aún quedan muchas preguntas en el aire que pueden quedar aclaradas esta noche, Ricardo. Bueno, y como ya habéis comentado en el Cascabel, el caso de la española detenida en Rusia por robar un neceser está sorprendiendo a todos, a propios y extraños. Y atención, porque se enfrenta a una pena de 5 años. ¿Pero qué hay detrás de esta detención? ¿Ha sido detenida solo por robar un neceser? Lo vamos a ver en unos momentos aquí en el programa. Así es, estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Pues enseguida nos damos paso. Gracias, Patricia. Nos vamos a marchar. Adiós, Fernando. Fernando Lázaro. Adiós, Alfonso Garlos. Buenas noches, Antonio. Adiós, Sandra Fernández. Buenas noches. Adiós, Esther Jaén. Buenas noches. Javier Gallego y Martu Garrote. Gracias a todos, por supuesto. Y mañana ya es hoy. Y hoy a las 10 aproximadamente volveremos.